Hola, 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 hola. Probando. Sí. ¿Eh? Hola, 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 hola. Probando. Uno, dos. Sí. Hola, hola. Probando. Hola, uno, dos. Hola. Sí. Hola, hola. Sí, probando.
Hola, buenos días. En primer lugar, daros las gracias a todas las personas que habéis venido y querido asistir y participar en esta jornada, tanto a las que estáis aquí presentes en la sala como a las personas que nos siguen a través del canal de YouTube del Gobierno de Aragón. La jornada de hoy se enmarca dentro del segundo ciclo sobre autoconsumo y comunidades energéticas que llevamos desarrollando desde la Dirección General de Cambio Climático y Educación Ambiental. 2 años de fomento y divulgación por todo el territorio aragonés del autoconsumo y del autoconsumo compartido, colectivo, a través de energías limpias que se ha desarrollado estos ciclos fundamentalmente en el ámbito rural. Un ámbito rural en desventaja, como todos sabemos, para muchas cuestiones, pero en este caso un ámbito idóneo para la puesta en marcha de comunidades energéticas, constituyendo además una oportunidad y una potencial palanca de desarrollo. En cualquier caso, hemos querido cerrar este segundo ciclo con una jornada dedicada a la importancia de la generación de energía en las ciudades, en los grandes núcleos de población, que son los principales consumidores de energía. El aprovechamiento de infraestructuras existentes, la adaptación y la modernización de las mismas, así como el desarrollo de comunidades que sean realmente propietarias y gestoras de energía que producen, son algunos de los aspectos a los que intentaremos dar respuesta en la jornada de hoy. Las comunidades energéticas van a tener un papel fundamental en la transición energética. Suponen la descentralización del sistema energético, el paso del consumidor de un papel pasivo a un rol activo tanto en la gestión como en la toma de decisiones de la generación energética de la que forman parte. La producción de energía limpia y segura y una mejora de la eficiencia energética son también otros componentes que suponen las comunidades energéticas, así como el ahorro económico para muchas familias. Las comunidades energéticas suponen, en definitiva, beneficios medioambientales, sociales y económicos, evitando además la dependencia de las compañías eléctricas. Tampoco debemos obviar, y yo creo que es muy importante, el beneficio que puede suponer para muchas empresas, por ejemplo, en polígonos industriales, al ser dueños de su propia energía y ser así más eficientes, ahorrar costes y ser más competitivas, contribuyendo de este modo tanto a que se asienten definitivamente empresas como a atraer otras nuevas. El papel fundamental del que les estoy hablando de las comunidades energéticas va a tener ya, se percibe ya con muchísima claridad. Desde esta Dirección General, de la Dirección General de Cambio Climático, hemos visto cómo durante estos 2 años en los que hemos ido desarrollando estos ciclos, estas jornadas por todo el territorio aragonés, se ha suscitado un gran interés y ha habido una gran participación. En este sentido, vemos que la jornada de hoy sigue en esta misma línea. Es una jornada dedicada, en este caso, a las comunidades energéticas en el ámbito urbano. De hecho, desde el lunes se ha cerrado la inscripción por estar ya a tope el aforo. Es cierto que algunas personas que se han podido apuntar pues finalmente no hayan podido venir, pero el aforo está lleno desde el lunes y, de hecho, no es posible la inscripción. Como desde la Dirección General preveíamos esta circunstancia por el interés creciente del que estoy hablando por parte del autoconsumo de las comunidades energéticas, pues ya con la finalidad de prever esta circunstancia, pues decidimos proyectar, emitir toda esta jornada a través del canal de YouTube del Gobierno de Aragón para que nadie se quedara fuera. Este interés creciente por las comunidades energéticas y la seguridad de que este tipo de modelo de producción de consumo energético va a tener un gran protagonismo y el éxito de estas jornadas, de estos ciclos sobre comunidades energéticas,
nos hizo ver desde la Dirección General que el paso siguiente era la creación de una oficina que guiara a la sociedad, a los ciudadanos, a las empresas, en la constitución, en la puesta en práctica de lo que son los proyectos de comunidades energéticas. Y había un compromiso por parte del Gobierno de Aragón de crear esta oficina. De hecho, ya lo anunciamos hace prácticamente 2 meses en Villanueva de Sigena y vimos cómo, efectivamente, este mismo lunes el propio presidente del Gobierno, Javier Lambán, anunció la creación de esta oficina por parte del Gobierno de Aragón. ¿Por qué es necesario este tipo de herramientas a disposición de la ciudadanía? Pues porque aunque hay mucho interés, estamos divulgando la idea de comunidades energéticas, hablamos constantemente de ellas, vemos que hay dificultades para ponerlas en práctica. En muchos casos no se están consolidando, no se están llevando a cabo, no se están llevando a efecto poner en práctica las comunidades energéticas porque hay muchas dudas, a veces falta información, incluso se necesita concretar todavía más el marco regulatorio, también hay cierta confusión o bueno, no hay todo el conocimiento necesario de las diferentes ayudas que se dan tanto en la Administración autonómica como estatal. Por lo tanto, es hora de canalizar estas inquietudes, es hora de acompañar a la ciudadanía, a las comunidades que se quieran sumar a este tipo de proyectos y de canalizar sus inquietudes a través de esta oficina que, como digo, va a ser el paso siguiente a estas jornadas de sensibilización que, independientemente de la creación de la oficina, pues vamos a seguir llevándolas a cabo. Finalizando ya, como sabéis, insisto en la idea de que estamos en un momento fundamental. Estamos en un punto de inflexión y en plena configuración del modelo energético y ese modelo debe pasar por varias premisas fundamentales. El respeto medioambiental y por la biodiversidad, la participación ciudadana, el respeto al territorio y unos beneficios que recaigan en los propios territorios y en los propios ciudadanos, por lo que hay que contar con ellos y no se pueden tomar decisiones que afecten a esos ciudadanos y en aquellos territorios al margen de ellos. Antes de concluir, quiero agradecer a las trabajadoras de esta Dirección General de Cambio Climático y Educación Ambiental, y digo trabajadoras porque todas ellas son mujeres las que han contribuido a organizar la jornada de hoy, así como los 2 ciclos anteriores, y de verdad que tienen una enorme implicación y se lo agradezco con total sinceridad. También quiero hacer un agradecimiento especial a ECODES, que nos ha acompañado durante estos dos ciclos, durante estos 2 años de jornadas, y que hay buena comunicación, hay buena sintonía y estamos satisfechos con el trabajo que están desarrollando y de verdad desde aquí mi agradecimiento. Y finalmente, obviamente, también quiero agradecer a los ponentes, a las personas que van a participar durante el día de hoy, que son representantes de la Universidad de Zaragoza, del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón y de la empresa Climaelec. Y que junto con ECODES pues, van a completar los ponentes de esta jornada, que espero que os resulte interesante a todos y a todas y que podamos sacar de esta jornada unas conclusiones muy positivas. Así que nada más y muchas gracias. Bueno, buenos días. Yo, empezaré con lo que ha terminado Carlos, agradeciendo en primer lugar a la DGA, a la Dirección General de Cambio Climático, la organización de esta jornada, como no, a los asistentes que se han preocupado y se interesan por el tema, tanto los presentes como los que están siguiéndonos en el canal de YouTube, y a los ponentes que nos ilustrarán sobre un tema tan interesante como el que vamos a tratar hoy. Yo no voy a hablar de comunidades ni voy a explicar nada porque esto nos lo van a explicar mucho mejor los ponentes que vendrán después. Sí que quiero hacer hincapié en un aspecto. Las comunidades energéticas tratan el tema de la energía en general, no solo porque muchas veces se identifican como producción de energía de origen renovable. No,
es también gestión de la energía, como puede ser un tema que a mí me apasiona, que es la rehabilitación energética de los edificios. No olvidemos que la mejor energía, la de menor impacto y tal, es la energía que no se consume. Incluso la Unión Europea acaba de emitir una recomendación a los Estados miembros en septiembre, precisamente para hablar de este tema, de la eficiencia energética, el consumo de energía, y ha propuesto que se considere la eficiencia energética, el ahorro de energía, como la forma de energía prioritaria a impulsar. Es decir, antes de colocar placas fotovoltaicas, minimicemos el consumo que tenemos en nuestras viviendas. Primero, porque es más necesario, y segundo, porque suele ser más rentable, ¿vale? Eso una cosa. La otra cosa es relativa a también lo que ha mencionado Carlos, del cambio que se requiere y el apoyo que se requiere para el cambio cultural. Los cambios culturales nunca suceden de forma rápida, salvo que haya catástrofes de por medio. Los cambios culturales requieren tiempo, requieren constancia, requieren conocimiento, requieren motivación. Generalmente en las empresas es relativamente fácil adoptar cambios, como puede ser pasar de una compra de un servicio como es la energía a producir su propia energía, incluso de forma excedentaria. En las empresas este cambio es relativamente fácil porque con la óptica económica los números suelen salir rentables y se toma la decisión. Pero cuando hablamos de actuaciones en un entorno doméstico, en un sector difuso como son las viviendas, sea para rehabilitar, sea para colocar fotovoltaicas, sea para mejorar la eficiencia de los sistemas de agua caliente sanitaria o calefacción, se requiere un cambio cultural de cada persona muy relevante. Y para ello es necesario que se siga con información, con soporte, con sensibilización, con una cierta pedagogía para convencer a una ciudadanía que hasta ahora ha vivido ajena a estas cuestiones, que tiene que dar un paso adelante y incorporarse sea al autoconsumo individual, sea al autoconsumo colectivo, sea a una comunidad energética, que todavía es un escalón superior. Y en ese sentido, pues es de agradecer las actuaciones que ha venido haciendo en el entorno rural en la Dirección General de Cambio Climático, de información, formación, sensibilización, que ahora yo creo que hay que extender, porque es una tarea de todos. Y yo creo que la mejor expresión es que tengamos hoy aquí a personas relevantes de Colegio de Administradores de Fincas o Asesoría Jurídica de Administradores de Fincas, porque necesitamos el concurso de todos para que esto avance. Personalmente creo que va muy lento, tiene que avanzar más rápido, pero si no resolvemos este tema del cambio cultural, será imposible que avance rápido. Nada más. Bien, para el primer bloque, hasta el descanso, en primer lugar, José María Yusta, de la Universidad de Zaragoza, nos va a hablar. José María es un experto en energía desde hace muchos años. Él nos podría explicar muy bien qué pasa con el recibo de la energía eléctrica, el gas y todas esas cuestiones, porque es su especialidad. Pero hoy nos va a hablar de autoconsumo colectivo y del Real Decreto 244/2017, que es la base donde arranca el autoconsumo colectivo. Y después, Carlos Pesqué, de CODES, nos hablará de las comunidades energéticas como herramienta de empoderamiento ciudadano. Posteriormente al descanso, tengo que excusar a Cecilia Foronda por razones de COVID. Carlos tomará su turno y hablará de ayudas para autoconsumo y rehabilitación. Pero eso ya sucederá después del descanso. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Mientras nos ponen la presentación, estoy encantado de poder estar esta mañana aquí compartiendo inquietudes, reflexiones desde la Universidad de Zaragoza. Muchísimas gracias, Carlos, Ana Victoria, Nelida, por contar con nosotros
en la Universidad de Zaragoza estamos firmemente comprometidos con este cambio de paradigma del modelo energético y estamos tratando de poner nuestro mejor conocimiento al servicio en este caso, de Aragón. ¿Cómo lo estamos haciendo? Bueno, pues la universidad ha creado una cátedra de comunidades energéticas de la Universidad de Zaragoza. Hay una página web que ahora enseguida veréis y ahí pues estamos tratando de ofrecer toda la información posible sobre la legislación, documentos útiles, las ayudas, etcétera, etcétera. Y ya estamos recibiendo bastante demanda de información. Bueno, pues nos están llamando, estamos participando en proyectos de diferentes municipios, sobre todo en la fase inicial, pues para aclarar cuáles son las bases regulatorias, etcétera, de este tipo de iniciativas, ¿no? Vamos a ver si podemos ver la presentación. Muy bien, muchas gracias. Las energías renovables están cambiando el paradigma, como decía, de todo el modelo energético, del sector eléctrico en particular, y esto es gracias a la tecnología. Es imparable la reducción de los costes tecnológicos. La energía solar fotovoltaica ha reducido su coste por 10 en los últimos años, también las otras tecnologías, pero el salto, especialmente en la tecnología solar, ha sido espectacular. Bueno, gracias a disponer de estos costes ya mucho más accesibles, la producción de energía con el sol, con energía solar fotovoltaica, es ya más competitivo, como vemos en la zona roja que está remarcado, es más competitivo ya construir plantas de energía solar que construir centrales de gas o centrales nucleares. Y esto es algo objetivo. Esta es una información de una fuente de datos internacional. Hoy el dinero va allí donde es más rentable. El dinero va en Europa, en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo a inversiones en renovables. ¿Por qué? Porque es más barato. Tenemos la suerte de que además es más sostenible, ¿no? Esto es muy importante. Hay una motivación también económica, gracias al esfuerzo que se ha hecho en los últimos 20-30 años de desarrollo tecnológico para reducir esos costes de la energía eólica, de la energía solar, etcétera. Y además los objetivos son muy ambiciosos a nivel europeo y a nivel nacional. En España queremos tener un 74% de energía renovable en el mix energético, en el mix eléctrico, en el año 2030, que es pasado mañana. Es que en 2050 queremos tener un sistema eléctrico 100% renovable. Para eso necesitamos todavía muchas cosas más. Necesitamos tener almacenamiento de energía, que hoy todavía a gran escala no es posible. Necesitamos más interconexiones transfronterizas con Francia, más flexibilidad del lado de la demanda y también necesitamos que los consumidores sean más activos también. En Alemania hay 40 gigavatios de autoconsumo solar. En España tenemos apenas, no llega ni a 3 megavatios, ¿no?, de autoconsumo. Por tanto, tenemos todavía muchísimo recorrido también en este sentido. Los consumidores, entonces, estamos pasando a ser protagonistas de la transición energética y esto nos lo tenemos que creer, porque todos podemos hacer algo. Todos podemos plantearnos y poner unas placas solares en nuestra comunidad de vecinos para los servicios generales del edificio, para repartirla entre los usuarios, entre los vecinos, o instalaciones industriales o rehabilitación, etcétera, etcétera, ¿no? Como decía, está empezando a crecer el autoconsumo, pero en un país como en el que vivimos, que hay tanto sol, podríamos aprovechar muchísimo más la figura del autoconsumo. En el año 2021 se han instalado 1.151 megavatios. En el sector residencial, el 21%. Claro, falta mucho camino por recorrer en el sector urbano, en el sector residencial. ¿Quién está instalando autoconsumo? Se está instalando autoconsumo sobre todo a nivel industrial. Es verdad que son instalaciones donde es más sencillo porque hay más disponibilidad probablemente de espacio
y de gestión. También puede ser más sencillo que un autoconsumo individual que un autoconsumo colectivo, pero las cifras lo que nos indican es que cada vez hay más interés y además el precio de la luz ya sabéis que está muy caro. No he venido a hablar hoy del precio de la luz, que es mi tema, pero va a seguir manteniéndose caro durante 2022, seguro. Por más que nos digan los CEOs de las Endesas y Iberdrolas que iba a bajar, yo no lo veo, porque la tensión en el gas se va a mantener y eso va a conducir a precios de la electricidad todavía muy elevados, ¿no? Pero es que la volatilidad del mercado eléctrico, con este mercado que tenemos, va a mantenerse en los próximos años. Puede ser que el precio medio baje gracias a la penetración de renovables, pero va a seguir habiendo mucha volatilidad en los precios, días de precios mucho más altos que otros, etcétera. Y aparecen nuevos modelos de negocio donde el consumidor puede ser protagonista activo, aparece el autoconsumo colectivo, aparecen las comunidades energéticas en este camino, ¿no? Aunque yo voy a hablar del autoconsumo, quería introducir brevemente qué es una comunidad energética, sobre todo para entender cuáles son los instrumentos que hoy tenemos a nivel regulatorio y a nivel legal para montar proyectos compartidos colectivos de energía, ¿no? De producción y consumo de energía. Una comunidad energética tiene por objeto, entre los miembros que participan en esa comunidad, producir parte de su propia energía, compartirla, almacenarla, venderla a terceros incluso, o tener acuerdos de compra de energía a otros productores, incluso aunque no estén instalados localmente, ¿no? Es decir, una figura donde lo importante es que los protagonistas sean los miembros de la propia comunidad. La Unión Europea ha propuesto dos figuras diferentes de comunidades energéticas. Aquí tenemos un pequeño problema, o es una oportunidad, según como lo veamos, porque jurídicamente tenemos dos fuentes, las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía, que emanan de dos directivas diferentes, ¿no? Las comunidades de energías renovables, que son las que de momento tenemos traspuestas en solamente la definición en el ordenamiento jurídico español, son producción de energía de origen renovable, consumo y producción tienen que estar localizados físicamente en la misma ubicación geográfica, ¿vale? La diferencia importante es que las comunidades ciudadanas de energía no tienen por qué, ya no obliga a que la producción y el consumo estén in situ. De hecho, incluso habilita la posibilidad de que las comunidades energéticas puedan distribuir su propia energía. Ya veremos a ver cómo se transpone esta directiva, pero aparecen oportunidades. Hay una diferencia entre comunidades de energías renovables y comunidades ciudadanas de energía importante, y es que las comunidades de energías renovables pueden producir energía renovable, térmica y eléctrica. En las comunidades ciudadanas de energía, solo eléctrica. Como veis, hay una pequeña, bueno, no iba a decir confusión, pero hay algunas diferencias entre estas figuras. ¿Por qué ha optado el Gobierno español? Por llamar a estas figuras comunidades energéticas locales. Pero comunidades energéticas locales no existen en la legislación, esa definición. No existe la definición de comunidad energética local. Aparece por primera vez en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima como una de las medidas que el Gobierno quiere proponer, pero el soporte jurídico son las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía. Como decía, lo único que se ha traspuesto de estas directivas a legislación nacional es una definición que apareció en el Real Decreto Ley 23/2020, que es la definición de comunidades de energías renovables. Entidades jurídicas controladas por los miembros, es decir, no se trata de que una gran empresa venga a vendernos un proyecto de comunidad energética, porque legalmente no es posible. Las grandes empresas no pueden formar parte de las comunidades energéticas. Eso está excluido expresamente en las directivas europeas. Serán pymes, serán las administraciones locales, las personas físicas, jurídicas, etc. Y además, la finalidad tiene que ser proporcionar beneficios económicos, sociales, ambientales, pero no ganancias financieras. Es decir, no está pensado para que vengan los promotores a vendernos un proyecto a nosotros, sino que nosotros seamos los protagonistas de esa iniciativa, que beneficie a los miembros de la comunidad. Lo positivo es que las comunidades de energías renovables pueden compartir la energía producida. Lo no tan positivo, que dicen las directivas europeas que no estarán exentos los miembros de las comunidades energéticas de pagar el uso de las redes eléctricas. Claro, no dice
dice que no deben quedar exentos de los costes. Pero hay algunos países que lo que están proponiendo es bonificar el uso de las redes eléctricas para los proyectos de comunidades energéticas. Es decir, en aquellas localizaciones donde, por ejemplo, comunidades ciudadanas de energía, que se produce la energía en una ubicación y se consume en otra ubicación diferente y hay que utilizar las redes de distribución públicas, hay países que lo que están planteando es hacer una bonificación del uso de esas redes, no una exención, sino una bonificación para motivar, para ayudar a la rentabilidad económica de esos proyectos. ¿Qué sucede? Que en la práctica, como vemos, no tenemos todavía instrumentos legales de comunidades energéticas. Lo que tenemos es el autoconsumo colectivo como instrumento. El autoconsumo colectivo emana de un Real Decreto Ley del año 2018. La figura está reconocida también en la Ley del Sector Eléctrico del año 2013 y se regula efectivamente por el Real Decreto 244/2019, ¿no? Este es el único instrumento que hoy tenemos para desarrollar iniciativas colectivas de producción y consumo asociado de energía, ¿no? ¿Cómo se reparte la energía que se produce? Bueno, se puede producir la energía en la azotea de una comunidad de vecinos y repartirla entre los vecinos que han participado de esa inversión. Se puede repartir de dos formas. Una mediante coeficientes fijos y desde el mes de noviembre, en virtud de esta orden ministerial TEF 1247 de 2021, también con coeficientes variables horarios. Esto es una gran novedad, aunque no recoge todas las reivindicaciones del sector para que los coeficientes sean realmente dinámicos, para que se aproveche al máximo posible la energía producida. Lo que teníamos hasta hace 2 meses era un coeficiente fijo, es decir, 3 vecinos ponen unas placas solares y acuerdan repartirse el 33% de la producción, porque todos han puesto el mismo dinero, por ejemplo, para esta instalación. El coeficiente de reparto es fijo para todas las horas del año. Desde hace 2 meses tenemos la posibilidad de coeficientes horarios. Entonces, esos coeficientes horarios se tienen que comunicar con 4 meses de antelación. ¿A quién? Bueno, hay que firmar un acuerdo de reparto entre todos los participantes, pero el derecho de disponer de un coeficiente horario nos permite poder ajustar mejor si unos vecinos están en verano y otros no, que no se pierda parte de la energía producida en forma de excedentes en el verano, sino que lo consuma o proporcionalmente tenga un coeficiente mayor en verano, en las horas que corresponda, a aquel vecino que sí que va a consumir esa energía. Porque el objetivo del autoconsumo es siempre autoconsumir, no es evacuar excedentes a la red, aunque legalmente sea posible. Y además es lo más rentable. Los coeficientes de reparto, además, se pueden acordar con cualquier fórmula. No hay una fórmula única establecida, puede ser en función de la potencia, de la inversión, de la contribución a la inversión que ha realizado cada uno, etcétera. O cualquier otro criterio siempre que se refleje en el acuerdo. Un autoconsumo colectivo no exige ninguna fórmula jurídica, así como las comunidades energéticas sí que van a exigir la creación de una asociación, de una cooperativa, etcétera, etcétera, de una figura jurídica determinada. El autoconsumo colectivo no, basta firmar un acuerdo de reparto, no tiene que crearse ninguna otra entidad. Existen 4 casos en los cuales se puede compartir la energía en un autoconsumo colectivo. O bien, cuando la instalación de producción está conectada a la red interior, podría ser en el caso de una comunidad de vecinos que se conecta directamente a la centralización de contadores, a través de líneas directas, que puede ser de aplicación en algunos casos, por ejemplo, de reparto entre empresas, pero es complejo, el tema de las líneas directas no es tan sencillo. El segundo caso, que es en redes de baja tensión, es decir, cuando la generación, ahí donde están las placas solares conectadas a la red eléctrica y los consumos asociados, los contadores de los consumidores que están asociados, estén conectados en redes de baja tensión derivadas del mismo centro de transformación. El cuarto caso es en el que la generación y los consumos asociados estén a menos de 500 metros de distancia en baja tensión. Y el cuarto caso, en el que la generación y los consumos asociados compartan los 14 primeros dígitos de la referencia catastral. Bueno, he puesto a la derecha un ejemplo que es un proyecto en el que está participando la universidad. Nuestra cátedra está participando en el diseño de una comunidad energética que en realidad empieza por un autoconsumo colectivo, es decir, aunque tiene vocación de constituirse como comunidad energética y prestar otros servicios de movilidad eléctrica, de eficiencia energética, de gestión de la energía, etcétera, etcétera, pero el proyecto ha empezado por el diseño de un autoconsumo colectivo entre Merca Zaragoza y las empresas que están allí. ¿Por qué? Porque cumple el requisito número 4.
comparten 14 dígitos de la referencia catastral. Y eso hace que sea posible, que sea viable, diseñar un autoconsumo colectivo. Tiene otras complejidades porque la distribución de la energía interior de todo ese polígono es en alta tensión, pero es viable técnicamente, es viable legalmente y es rentable económicamente. Y bueno, es una iniciativa, en este caso, pues de Mercazaragoza, y hay otras de este tipo, pero esta es probablemente de las más interesantes por el tamaño, porque estamos hablando de varios megavatios de potencia que se van a instalar y se van a compartir, ¿no? Condiciones para el autoconsumo colectivo. Deben pertenecer a la misma modalidad de autoconsumo. Ahora hablaré brevemente de esto de las modalidades de autoconsumo. Pueden ser con excedentes, sin excedentes, con compensación. Todos los consumidores que participen de un autoconsumo colectivo tienen que estar en la misma modalidad. No es necesario que tengan contrato con la misma empresa comercializadora. Es decir, cada vecino que comparte energía de un autoconsumo colectivo puede seguir manteniendo su contrato con la compañía que tenía el contrato de suministro eléctrico. Hay que comunicar ese acuerdo de reparto que hay que firmar tanto a la empresa distribuidora como a la empresa comercializadora, porque luego habrá que hacer la liquidación que corresponda a partir de las lecturas de los contadores, tanto de generación como de consumo. No hay límites de potencia para la instalación de generación, como sí había anteriormente con el Real Decreto del año 2015, lo cual es una buena noticia. Podemos instalar, en principio, la potencia fotovoltaica o la potencia en energía renovable, que no es solo fotovoltaica lo que se puede instalar en autoconsumo colectivo, que queramos. Se puede realizar en baja o en alta tensión, y esto está explícitamente recogido en un Real Decreto Ley publicado a finales de 2021. Existe la alternativa de vender o compensar los excedentes. ¿Qué sucede? Que el problema es que entonces tenemos que hablar con la empresa distribuidora para que nos permita, y bueno, esto está retrasando muchos proyectos, ¿no? De tal forma que en muchos casos se decide instalar un mecanismo antivertido porque el objetivo es autoconsumir la energía, no verter excedentes. Y para ir más rápidos y que el proyecto se pueda llevar a término, se están instalando en muchos proyectos mecanismo antivertido. Luego comentaré brevemente en qué consiste esto. Lo más rentable siempre es dimensionar la instalación para autoconsumir. No es rentable sobredimensionar la instalación pensando en que vamos a ganar dinero vendiendo energía a la red eléctrica, porque eso no es un negocio. El negocio es dejar de consumir kilovatios hora que son caros de la red eléctrica. En las modalidades de autoconsumo, tenemos autoconsumo aislado de red. Si yo tengo una granja que no me llega a la red eléctrica, entonces yo puedo ponerme las placas solares y no tengo que dar cuenta a nadie más. Cumplir la legislación de seguridad industrial que corresponda, pero ya no tengo que pedir ningún tipo de autorización, etcétera, ¿no? Si está conectado a red, bueno, pues teníamos el Real Decreto del año 2015, que es el famoso del impuesto al sol, que ya está superado ahora por el Real Decreto Ley 15/2018 y el 244/2019, que permite dos modalidades de autoconsumo: conectado a red sin excedentes o conectado a red con excedentes. Si es sin excedentes, no se puede inyectar energía a la red en ningún momento. En ningún momento. Hay que instalar un mecanismo antivertido que técnicamente está definido en un reglamento técnico y no vamos a poder verter energía a la red en ningún momento. Y si conseguimos que la empresa distribuidora nos autorice a verter excedentes, lo cual, bueno, pues puede ayudarnos también para no perder nada de esa energía producida y obtener al menos algún pequeño ingreso por la venta de esa producción, puede ser que decidamos compensar los excedentes o venderlos a la red eléctrica. ¿Cuál es la diferencia? Por no entrar mucho en detalle, ¿no? La compensación de excedentes consiste en que yo tengo un autoconsumo individual o colectivo, es igual, y en mi factura eléctrica, que yo estoy pagando a la compañía eléctrica con la que tengo el contrato, me va a venir un descuento, me van a venir unas líneas en negativo, que es la compensación del valor económico que tiene esa energía que yo no he autoconsumido porque en esas horas de sol que estaba produciendo energía yo no he autoconsumido parte de esa energía va a la red y entonces se me compensa a un precio. El precio al que me van a compensar esa energía vertida a la red en esas horas va a depender de si yo estoy en tarifa regulada, que solo aplica a suministros de menos de 10 kilovatios, o si estoy en el mercado libre. Si estoy en el mercado libre tengo que hablar con la empresa comercializadora para que me llegar a un acuerdo de cuál va a ser el precio que me va a retribuir por la venta de esa energía excedentaria. Si estoy en la tarifa regulada PVPC horaria, directamente es el precio del mercado de esa hora.
Las empresas eléctricas ya nos ofrecen esquemas, los esquemas que nos permiten hacer instalaciones de autoconsumo. Por ejemplo, esto lo he cogido de Iberdrola, luego tengo algunos de Naturgy, donde se ve, por ejemplo, a la derecha tendríamos el generador, es decir, la instalación solar, y utilizamos la red de distribución para enviar esa energía hasta los consumidores asociados. Entonces, ¿cómo funciona? Se están midiendo los kilovatios hora en el contador de producción y esa energía, en función del acuerdo de reparto a los consumidores asociados, como se está midiendo también, por otro lado, en el contador de cada consumidor cuál es la energía que está consumiendo, pues se le va a imputar a cada consumidor el porcentaje de energía que le corresponda de la producción. ¿Vale? Si es con compensación de excedentes, vendrá el descuento en su factura, y si no está acogida a compensación y lo que hace es vender los excedentes, pues vendrá en su factura como productor, ¿no? Vemos rápidamente algún otro esquema. Estos esquemas están a disposición pública, por ejemplo, de la empresa Naturgy de gas natural Fenosa, que ha sido una de las más activas como distribuidora en facilitar esquemas para la conexión de autoconsumos colectivos. Bueno, pues aquí vemos, en rojo a la derecha sería la instalación del generador con su correspondiente contador que va directamente a la centralización de contadores. Sería el caso, por ejemplo, de unas placas solares en la azotea de un edificio. Va directamente, como digo, a la centralización de contadores y desde allí la energía se sirve a los consumidores que están en verde, ¿vale? Donde estarían los posibles usuarios, ¿no? Hay 2 contadores en verde que corresponderían, por ejemplo, a 2 vecinos. En este caso, la instalación tiene mecanismo antivertido, es decir, esa energía que se está produciendo se va a autoconsumir en los consumidores asociados, en los vecinos que están conectados, en verde. Y no podemos evacuar a la red y ponemos un mecanismo antivertido. Este sistema puede ser más rápido porque no tenemos que hablar con la empresa distribuidora, pero tiene el inconveniente de que igual no estamos aprovechando todo lo que pudiéramos la producción solar, porque si en ese momento no se está consumiendo en los vecinos asociados al autoconsumo, no queda más remedio que bajar, no vamos a aprovechar esa producción, hay que desconectar parte de la producción, ¿no? Porque no se puede verter en ningún momento en la red eléctrica. Este sería otro caso donde tenemos, en este caso, en este esquema es sin mecanismo antivertido. Entonces, aquí lo que estamos optando es por vender o compensar los excedentes y ha desaparecido el mecanismo antivertido. Para esto tenemos que hablar con la empresa distribuidora, porque los consumidores asociados, que son los que están en verde, estarán autoconsumiendo parte de la energía producida por el generador solar, en este caso, ¿no? Por las placas solares, pero si no autoconsumen toda la energía asignada por los coeficientes de reparto, esa energía se evacúa a la red y entonces se genera un derecho a recibir un ingreso por esa energía excedentaria. Pero para esto hay que hablar con la empresa distribuidora que nos tendrá que permitir este caso. Hay un caso muy singular, es aquel en el que tengamos un consumidor. Los casos son complejos, hay mucha casuística, no me da tiempo aquí a plantearos todos los casos posibles, pero bueno, hay que mirarlo con detalle porque, por ejemplo, puede ser que en este caso haya una instalación solar, pensemos en un edificio que no es nuestro edificio. Los 3 consumidores que están a la izquierda podrían ser consumidores, por ejemplo, de una urbanización donde hay 3 viviendas unifamiliares. Sin embargo, la instalación solar está ubicada en un polideportivo municipal que está en las inmediaciones o en la cubierta de una nave o de un local, etcétera. Hay un consumidor asociado a la derecha, que es el que está en verde a la derecha, que sería un consumidor asociado en red interior, que se llama. En el momento en que hay un consumidor en un autoconsumo colectivo asociado en lo que se llama red interior, se permite que todos estén acogidos a compensación de excedentes. Esto es un caso muy interesante que puede aplicar en algún caso en algún proyecto. ¿Vale? No me detengo porque no tengo tiempo, pero bueno, simplemente porque veamos que hay, digamos, muchas posibilidades, pero que hay que conocer cuáles son los esquemas apropiados para cada caso. Este sería un caso donde utilizamos la red de distribución, pero aquí ya no hay consumidor interior asociado en red interior, sino que tenemos 2 instalaciones de generación, porque no tenemos por qué tener una sola, podemos tener las placas solares en 2
tejados diferentes, con 2 contadores diferentes, formando parte del mismo autoconsumo colectivo. Vierten la energía del rojo a la red de distribución y si se cumplen alguno de los 4 casos que hemos visto de autoconsumo colectivo, de 500 metros, etcétera, etcétera, lo que hemos visto antes, ¿no? O de la referencia catastral, etcétera, los consumidores asociados a ese autoconsumo se estarían beneficiando de esa energía producida, aunque, como vemos, haya que utilizar la red de distribución, ¿no? Bueno, hay una gran iniciativa por parte del Gobierno respecto a las comunidades energéticas. El 16 de septiembre se hizo una presentación pública de todos los programas de ayudas. Se están activando 100 millones para comunidades energéticas. Salió a audiencia pública las ayudas, que ya se han publicado. El proyecto de orden de creación de oficinas de transformación comunitarias. Bueno, pues nos han llamado a la universidad, nos han llamado diferentes municipios, alcaldes de algunos ayuntamientos que se han interesado por esto. Les explicamos lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, les aclaramos un poco las figuras jurídicas. Las ayudas de proyectos singulares ya se han convocado, empiezan el 1 de febrero hasta el 1 de marzo. Hay bastante dinero, 40 millones de euros para estos proyectos de implementación. Las bases se publicaron el 22 de diciembre y el 12 de enero se publicaron ya la convocatoria de las ayudas, por si bueno, tenéis interés. Justo en este momento, esta mañana, hay un webinar en el IDAE sobre este mismo asunto, ¿no? De las ayudas. A nivel regional, pues a mí me gustaría destacar que yo creo que estamos en una región que está haciendo muchas cosas, ¿no? Que ha tratado de facilitar el desarrollo de energías renovables y que está apostando también, como aquí en el caso de la Dirección General de Cambio Climático, por todas estas acciones de cambio cultural, ¿no? De cambio de mentalidad a los consumidores finales para que sean más activos en la transición energética, pero también a nivel institucional, pues, por ejemplo, hablando de las comunidades energéticas industriales. En la Universidad de Zaragoza estamos participando en el grupo de trabajo que el Gobierno de Aragón, el Departamento de Presidencia, creó ya desde hace unos meses para el tema de comunidades energéticas industriales. ¿Con qué objetivo? Que si tenemos todos esos recursos en Aragón, ese potencial de energía renovable, que revierta en el territorio también y que revierta también para que la energía en los polígonos industriales sea más barata y, por tanto, sea más competitivo para las empresas venir e instalarse en Aragón. Bueno, pues hay muchas barreras regulatorias para vencer esto y, bueno, pues estamos trabajando en ese grupo. El documento que el presidente Lambán llevó a la ministra Rivera en el mes de septiembre recogía parte de ese trabajo que habíamos hecho y en el lunes pasado que tuvimos la oportunidad también de ser invitados a participar en la mesa de diálogo del Pacto de la Energía, volvimos a hablar un poco de esto y es el punto ya de arranque definitivo de esta iniciativa, ¿no? Hay ayudas también de autoconsumo del Gobierno de Aragón para que los usuarios particulares podamos participar del autoconsumo individual o colectivo, etcétera. Como decía, desde la Universidad de Zaragoza, desde nuestra cátedra de comunidades energéticas, estamos tratando de participar en todas las iniciativas posibles de todas las entidades, tanto del Gobierno de Aragón, ayuntamientos, haciendo acciones de difusión, comunicando cuál es la legislación de aplicación, tratando de aclarar cuál es el marco en el que se pueden desarrollar estas iniciativas. Y, bueno, pues estamos colaborando, sobre todo diseñando, donde nos han invitado, pues haciendo, digamos, los estudios iniciales, es decir, poniendo las primeras piedras que luego ya vienen las empresas y son las que ejecutan los proyectos. Nosotros lo que hacemos es estudios de viabilidad, ver qué figuras podrían ser aplicables en cada caso, identificar las barreras regulatorias. También tenemos mucha experiencia en sistemas de gestión energética. Tratamos de trasladar el mensaje que también compartía José Ángel, de que no solamente se trata de producir en nuestra propia energía, se trata de ser más eficientes con nuestro consumo. Entonces tenemos que monitorizar el consumo. Estamos implantando herramientas, por ejemplo, de gestión energética estamos trabajando en proyectos con la Federación de Cooperativas Agroalimentarias para que todas las cooperativas tengan sistemas de monitorización de los consumos. Con las comunidades de regantes llevamos más de 10 años también trabajando en sistemas de monitorización de la energía. Es decir, no solamente es producir, también es
vigilar nuestro consumo, reducir nuestro consumo, ser eficientes, etcétera, ¿no? Y tratamos también de apoyar con conocimiento, ¿no? Hay herramientas que van a ser necesarias para tratar de diseñar de la mejor manera posible estos proyectos de autoconsumo, que esos coeficientes horarios de reparto sean los más adecuados posibles. Bueno, pues en la universidad disponemos de herramientas de conocimiento para poder hacer ese tipo de gestión, ¿no? Bueno, nada más. Muchas gracias por la invitación y a vuestra disposición. Bueno, buenos días, muchas gracias a todos por asistir y muchas gracias a la Dirección de Cambio Climático y Educación Ambiental del Gobierno de Aragón por organizar estos ciclos, no solo los ciclos que llevamos haciendo estos 2 últimos años, sino ya en 2019, con el Real Decreto 244 todavía recién salido, empezamos ya en el aula de Medio Ambiente Urbano a hacer ya algunos talleres sobre autoconsumo colectivo, que era algo, bueno, pues totalmente nuevo y que ya empezamos a ver el potencial que podía tener, y que eso luego, pues bueno, se transformaron en estos ciclos que han durado 2 años, que nos ha permitido pues llegar a todo el territorio aragonés y poco ver también, dejar de manifiesto que los núcleos rurales, el ámbito rural, serán, queremos, ¿no?, los que lideren ese empoderamiento de la ciudadanía en la participación activa en el modelo energético, ¿no?, principalmente con esta figura, ¿no?, de las comunidades energéticas que tiene ese objetivo, ¿no?, el buscar el empoderamiento de la ciudadanía y fomentar, ¿no?, esa participación democrática y activa en el modelo energético. Estamos ahora viviendo un cambio de modelo, ¿no? Estamos pasando un cambio de paradigma, ¿no?, pasando de un modelo rígido energético, un modelo en el que están grandes centrales generadoras de energía en un extremo, las personas, las pymes en el otro extremo, ¿no?, como consumidores con un papel prácticamente pasivo, hacia un modelo flexible, un modelo descentralizado, un modelo renovable, en el que las personas tengan un papel activo, ¿no? No sean simples consumidores de energía, sino que ocupen un papel en el que ellos puedan tomar sus decisiones, puedan generar su energía, puedan gestionarla de manera local y participar, ¿no?, de toda esa cadena de valor que es la energía. Como bueno, ya ha comentado también José María, esto, ¿qué son las comunidades energéticas? Aquí hablamos siempre de comunidades energéticas locales, ¿no?, como un concepto que es verdad que no existe, ¿no?, o no está recogido en las directivas europeas, pero que sí que se está utilizando aquí para englobar esas 2 figuras que ha comentado José María, ¿no?, las comunidades ciudadanas de energía, las comunidades de energías renovables. Cuando ahora sobre todo hablamos, tanto desde el IDAE, con las convocatorias de ayudas o con ese ecosistema, nos centramos principalmente en lo que son las comunidades de energías renovables, ¿no?, que tienen ese carácter local. Y lo que es importante, ¿no?, nosotros siempre es verdad que se suele a veces como relacionar las comunidades energéticas con autoconsumo de energía renovable, de energía fotovoltaica, ¿no?, de forma colectiva. Y las comunidades energéticas es mucho más que todo eso, ¿no? No es un tema técnico, ¿no?, ni tecnológico. Las comunidades energéticas es una manera de gobernanza, ¿no?, de cómo las personas se organizan de forma democrática y en el ámbito local para desarrollar proyectos de energía que tienen beneficios ambientales o sociales para la zona local donde actúan. Entonces, bueno, esa definición, ¿no?, de la comunidad de energías renovables está recogida dentro de esta directiva 2018-2001, ¿no?, que también ha comentado antes José María, que separando por partes, ¿no?, esos aspectos que recogen y esas características, podríamos hablar de que tiene que ser una persona jurídica basada en la participación abierta y voluntaria. Todavía no está definido, bueno, está en transposición, ¿no?, la definición de comunidad energética como si será una figura jurídica propia, pero hasta ahora, bueno, las comunidades energéticas que van desarrollándose, lo que utilizan es pues figuras jurídicas que cumplan este requisito, ¿no?, como puede ser principalmente cooperativas, pero también asociaciones,
puede ser una sociedad limitada, ¿no? Bueno, esto es un aspecto importante. Es un aspecto importante, como vemos luego en la parte de ayudas, porque en el caso, por ejemplo, de esta convocatoria de ayudas de Implementa, ¿no? de IDAE para impulso de comunidades energéticas, tiene que estar ya constituida esa comunidad energética y tiene que ser la comunidad energética la que solicite la ayuda, ¿no? Entonces, aparte de otros beneficios que veremos ahora, va a haber el beneficio de que haya ayudas que solo estén destinadas a estas figuras jurídicas, ¿vale? Tienen que estar controladas por los socios o miembros. Esto es un aspecto que es importante desde el punto de vista de ese empoderamiento, ¿no? O esa participación activa de la ciudadanía. Un proyecto que se ofrece como un servicio de una empresa hacia una comunidad, en este caso no podría ser una comunidad energética, ¿no? Porque tiene que estar controlada por los socios o miembros de esa comunidad. Tiene que estar formado por personas físicas, por pymes, por administraciones públicas. Pueden formar parte todos ellos, ¿no? de esa comunidad energética. De hecho, pues sería lo ideal, ¿no? Y muchas de estas comunidades energéticas que ya se están impulsando, ¿no? y que ya se están desarrollando, principalmente en el ámbito rural, tienen esa característica, ¿no? que participa el ayuntamiento, participan los vecinos y vecinas, participan también pymes y de una forma bueno, pues, democrática, ¿no? en función de la figura jurídica que se haya utilizado, son los que toman las decisiones con la misma nivel, digamos, de decisión entre todos los participantes. Que desarrollen proyectos de energía, no solo de generación de energía, sino también, bueno, como ha comentado José Ángel, ¿no? Eficiencia energética, movilidad sostenible, almacenamiento, gestión de la energía, todo lo que esté dentro de esa cadena de valor, siempre energías renovables, por supuesto, porque es eso, comunidad de energías renovables, pero no solo la parte de energía fotovoltaica, ni siquiera en la generación tiene por qué ser solo para autoconsumo, también puede ser para venta a red, ¿no? Otros proyectos energéticos, que los proyectos energéticos sean propiedad de dicha persona jurídica, ¿no? Pues eso enlaza con la segunda, ¿no? que esté controlada por ellos, pero que además sean propiedad de ellos. Que el ámbito de actuación sea local. Esto, bueno, es un poco, parece relativo. En esta convocatoria de ayudas de Implementa para comunidades energéticas se establece como local los 25 kilómetros, pero bueno, hay muchos aspectos, ¿no? que pueden hacer que esa característica de local sea más grande o más pequeña, pero buscan eso, ¿no? que las comunidades energéticas la formen una comunidad de personas o de organizaciones o de administraciones públicas que participen en una vida o una zona local, ¿no? que sirva para ese impulso, que en el ámbito rural tiene mucho interés, no mucha relación con el desarrollo rural, pero que todos esos beneficios permanezcan en el ámbito local. Y que tenga como finalidad primordial, esto tiene que estar recogido dentro de los estatutos, ¿no? de esa figura jurídica, proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales por encima de beneficios financieros, ¿no? Esto no solo tiene que ver con la generación de energía o la gestión de la energía, sino también en la de ofrecer otros beneficios sociales, en la mayoría de los casos, para esa comunidad local. Luego veremos cómo en la parte de ayudas, en esta convocatoria, se valoran mucho todos esos aspectos sociales, ¿no? Y es porque es una característica importante dentro de las figuras de las comunidades energéticas. Entonces, bueno, haciendo resumen, el propósito de la comunidad energética son ingresos y beneficios de estas actividades se destinan principalmente a proporcionar servicios o beneficios de la comunidad local o del área local. Que la gobernanza sea democrática y que esté y autónoma, ¿no? de todos los que la forman, y que la propiedad y el control sea de los integrantes de esa comunidad energética. Entonces, bueno, cuando hablamos eso de comunidad energética y hablamos de los diferentes proyectos que puede desarrollar, esto está recogido, los que financiarían o que podrían entrar de esta convocatoria de Implementa de IDAE sobre comunidades energéticas. Es lo que he utilizado a la espera, ¿no? de que salga ese Real Decreto que recoja más concretamente qué actividades puede desarrollar, o que, siguiendo esto una convocatoria que va dentro de ese ecosistema de comunidades energéticas, pues bueno, será más o menos esto. Por un lado están energías renovables eléctricas, pues todo lo que es fotovoltaica, eólica,
hidroeléctrica, no solo para autoconsumo, sino también puede ser para venta a red. Energías renovables térmicas, todo lo que sea aprovechamiento de energías renovables para calor de proceso, agua caliente sanitaria, calefacción, refrigeración, climatización de piscinas, etcétera. Eficiencia energética, puede ser una comunidad energética que sirva para hacer rehabilitación energética de edificios y viviendas. Todo el tema de movilidad sostenible, este también es un tema muy importante en el ámbito rural, que también en los talleres que hemos desarrollado no solo se ha hablado de la parte de autoconsumo, ¿no?, sino también la importancia que tiene el tema de la movilidad en el ámbito rural. Pues esto también podría ser una comunidad energética o una actividad de esa comunidad energética. Y la gestión de la demanda, no solo con almacenamiento, sino también pues, con la figura de los agregadores. Toda esa parte también puede ser susceptible, ¿no?, de ser una actividad de una comunidad energética. Y todas ellas a la vez también, ¿no? Una comunidad energética no tiene por qué tener un cometido único, ¿no? Puede empezar por una de esas actividades, puede ser una instalación de autoconsumo colectivo, con el tiempo poder hacer abordar el tema de la movilidad, abordar el tema del calor, del almacenamiento, ¿no? Digamos que todos esos proyectos caben o forman parte de esa o pueden formar parte de esa comunidad energética. Entonces, ¿qué ventajas tiene constituir? Es verdad que está en el ámbito del tema de la parte de autoconsumo fotovoltaico, tenemos un Real Decreto que establece una serie de condiciones que hace que pues, no siempre sea necesario hacer una comunidad energética. En el caso, por ejemplo, de una comunidad de vecinos, si se va a hacer una instalación de autoconsumo en la cubierta, pues no parece necesario, ¿no?, de que tenga que constituirse una comunidad energética. Pues tenemos ya pues todo ese Real Decreto que recoge cómo tiene que ser ese reparto, cómo se tiene que justificar, cómo tiene que ser toda esa documentación. Pero bueno, en algunos casos, sobre todo en instalaciones de autoconsumo que no estén dentro del mismo edificio, que tengan que requerir de esa parte de instalaciones haciendo uso de la red pública con esos requisitos de los 500 metros, bueno, ya se establecen otra serie de requisitos que pueden requerir o pueden hacer interesante la creación de esa comunidad energética y sobre todo por el tema de la participación. Entonces, bueno, por un lado sería proporcionar a los ciudadanos un acceso justo y fácil a recursos locales de energía renovable. Hablamos que una comunidad energética es abierta y voluntaria, ¿no? Cualquiera que quisiera participar, que cumpliera, que estuviera en ese ámbito local, debería poder participar, ¿no?, en esa comunidad energética. Los usuarios toman el control y tienen mayor responsabilidad. Esto sirve también como una herramienta de empoderamiento, ¿no?, de participación de forma activa en el modelo. Se crean oportunidades de inversión cuando son comunidades energéticas que no solo son para autoconsumo, sino que pueden ser para venta de electricidad a la red. Luego veremos un ejemplo. Pues bueno, eso puede ser también una oportunidad de inversión para los miembros de esa comunidad energética. La posibilidad de los ingresos que se generan permanecen en el ámbito local, ¿no? El ahorro de energía que puede suponer un autoconsumo, en los ingresos que puede generar esa cooperativa por venta de electricidad a red, permanecen en el ámbito local porque los miembros de la cooperativa, de la comunidad energética, están todos dentro de un ámbito local. Los beneficios sociales, ¿no? Esto está dentro del ADN de las comunidades energéticas. Muchas pueden abordar el empleo local o pueden estar dentro de sus estatutos en el incorporar esa parte. Fomento de la cohesión, la pobreza energética. Hay comunidades energéticas que de forma explícita en sus estatutos abordan este tema, ¿no? y pueden ceder parte de esa energía o facilitar la participación a personas en pobreza energética dentro de esa comunidad, ¿no? Porque siempre hay que tener en cuenta esa premisa, ¿no?, de cuando hablamos, por ejemplo, del Objetivo de Desarrollo Sostenible 7, ¿no?, la premisa de no dejar a nadie atrás, ¿no? Estamos ahora en un cambio de modelo energético y es responsabilidad de todos de que todos transitemos en ese cambio de modelo, ¿no? No solo los que puedan permitírselo, sino todos vayamos, ¿no?, en el mismo camino. Entonces, abordar la parte social o cómo el tema de la pobreza energética puede ser también un tema que aborde esa comunidad energética. Luego, facilitar la integración de energías renovables en el sistema a través de la gestión de la demanda. Es otra de esas actividades que también puede desarrollar.
Entonces, bueno, por poner algunos ejemplos de comunidades energéticas urbanas, las más habituales que están, bueno, ya hay varias iniciativas a nivel estatal, pues hay un mapa donde, bueno, se recogen más de 100 y pico iniciativas, algunas más maduras, otras más en proceso. Algunas tenemos aquí en Aragón, ¿no?, en el ámbito rural. Se centran principalmente en el autoconsumo colectivo haciendo uso de la red exterior, que es uno de los modelos de autoconsumo colectivo del Real Decreto 244. Entonces, hay una instalación que se puede hacer, una instalación fotovoltaica, en un lugar, en cualquier, puede ser un espacio público, un espacio privado, un pabellón, un colegio, bueno, un espacio, y todos los puntos de consumo que se ubican, es el criterio normalmente más habitual, a menos de 500 metros, aunque existen esos otros criterios que ha comentado José María, ¿no?, de los datos catastrales, el centro de transformación, pueden participar del autoconsumo de esa instalación. Aquí concretamente, aunque no es una comunidad energética, pero bueno, como está aquí en Zaragoza, creo que también era interesante que lo viésemos, está el proyecto Barrio Solar. Es una iniciativa que consiste en 2 instalaciones de autoconsumo colectivo, ubicadas en 2 pabellones del barrio del Actur, y todos los vecinos, vecinas, comercios que se ubican a menos de 500 metros pueden participar del autoconsumo de estas instalaciones pagando una cuota mensual. En este caso no sería una comunidad energética porque no cumple la premisa de que esté controlada por los socios, ¿no? En este caso sí que es como un servicio, aunque sí que aborda, sí que cumple algunos aspectos como de los beneficios sociales, ¿no?, porque aquí el 10% de la energía que se genera va destinada a familias vulnerables del barrio que participan autoconsumiendo de forma gratuita. El modelo de comunidad energética con autoconsumo colectivo, existen varios ejemplos. Normalmente esas comunidades energéticas con este modelo que se establecen, se crean con la participación del ayuntamiento, participación de los vecinos. Se hace normalmente una cesión de uso de un espacio público a esa cooperativa sin ánimo de lucro, ¿no?, en la que puede participar el ayuntamiento. Y se hace la forma de participar, ¿no?, de ese reparto de energía se hace según el Real Decreto de Autoconsumo Colectivo. Luego, por poner otros ejemplos, ¿no?, para que veáis que no solo es energía fotovoltaica, existe un proyecto también cerca de Barcelona que se llama View del Aire, que es un proyecto que, bueno, han estado pues casi, no sé, 7 u 8 años intentando desarrollarlo, ¿no?, porque lo que consiste es en un aerogenerador. En este caso es una sociedad limitada, el POP, pero que son la que gestiona la participación de todos los miembros, digamos, de esa sociedad limitada. Entonces, también es una forma de participación. Se ha elegido esta otra figura, en la que se hizo una compra colectiva, digamos, de ese aerogenerador, se vende la electricidad a la red y esos beneficios se reparten entre los miembros de esa comunidad energética que es, bueno, la que ha desarrollado este proyecto. Luego, en el tema de la eficiencia energética, existe también otra iniciativa que se llama iEficient, que está en Barcelona. En este caso es una manzana del barrio del Eixample de Barcelona, donde está formada esa cooperativa por todas las comunidades de vecinos que forman parte de ese bloque. Y está destinada a todos los aspectos que tengan que ver con la mejora de la eficiencia energética, de la sostenibilidad desde el punto de vista energético de esas comunidades de vecinos. Mejora de la eficiencia energética de equipos, mejora de la eficiencia energética de fachadas, ¿no?, reducción de la demanda, rehabilitación, pero también autoconsumo de energía fotovoltaica. En este caso, la figura o el modelo que tienen, ¿no?, es se crea una cooperativa que esa cooperativa está formada por las diferentes comunidades de propietarios que forman parte de esa manzana, y los propietarios pagan la parte no subvencionada, porque, bueno, tienen diferentes acuerdos con el IDAE, con el Ayuntamiento de Barcelona, para el desarrollo de esas actividades. Entonces, bueno, alguno de los beneficios que tiene es que, pues, en el caso a la hora de solicitar una ayuda, pues, bueno, la parte del IRPF, por ejemplo, si la solicitaran las comunidades de vecinos o lo fueran de forma individual, con esta cooperativa, con este modelo, lo ahorrarían, y si no, tendría que pagar la cooperativa
sí que paga impuesto de sociedades, y es a través de esa cooperativa lo que ofrece servicios a todas las comunidades de vecinos que forman parte. Entonces, bueno, aquí un poco por resumir un poco ya para finalizar la importancia, ¿no?, de la figura de las comunidades energéticas y del cambio de mentalidad o de paradigma que necesitamos, ¿no? Esto viene de las directivas europeas, esto busca el empoderamiento de la ciudadanía, pero claro, necesitamos un cambio importante, ¿no? Ricard Rams decía que solo el 12% de los ciudadanos y ciudadanas está asociado y solo el 7% participa activamente de las tareas sociales, culturales, educativas y de género en España, ¿no? Eso somos, pues, bueno, uno de los estados con menos participación de la Unión Europea, y eso pues es un problema, ¿no?, para fomentar la participación democrática en el modelo energético. Entonces, esas comunidades energéticas locales tienen ese papel, ¿no?, que sea el hacer partícipes, el fomentar la participación de la ciudadanía en el modelo activo, y que pueda eso luego generar o desembocar en otras participaciones o en fomentar la comunidad, en la cohesión dentro de los barrios y dentro de los municipios. En esta línea, como comentaba antes, hemos estado trabajando estos 2 años haciendo talleres, procesos participativos en el ámbito rural, un poco buscando esto, ¿no? No solo dando a conocer la parte del ahorro de la energía, la rentabilidad de las instalaciones fotovoltaicas, de los proyectos energéticos, sino también en cómo una comunidad energética puede ayudar a recuperar, ¿no?, esa participación de la ciudadanía y que puede luego desembocar en otros beneficios, ¿vale?, para la comunidad. Hicimos 10 talleres en el 2020, 12 talleres en el 2021, y fruto de esto, varias comunidades energéticas están empezando ya a trabajar, algunas ya más avanzadas, y es porque es lo que se necesita y es en lo que tenemos que trabajar, sobre todo ahora, ¿no?, en dar a conocer las ventajas, en ayudar, en acompañar en ese tránsito, ¿no?, y en favorecer, ayudarles a crear esa hoja de ruta de la creación de una comunidad energética. Ya está, muchas gracias. Sí, hola. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, José María. Ahora estaba previsto una ronda de preguntas por si hay alguno de los asistentes que queréis preguntar, y ya sé que vamos un poquito mal de tiempo, intentaremos luego acelerar. ¿Hay alguien que queráis preguntar? Te acercan el micrófono. Hola, buenos días. Me llamo José Antonio Turegano y soy veterano en estas lides, como alguno de los presentes recordará. Yo tengo demasiadas cosas y no hay tiempo para tanto, así que intentaré ser muy breve. Desde luego, lo que han dicho los intervinientes es de mucho valor y muy interesante, aunque es lógico que sea necesario en algunos casos poner acotaciones. Empezaré con una pregunta que me inquieta. Habéis mencionado la distancia de 500 metros, pero nosotros estamos trabajando con una distancia de 5 kilómetros, que ha aparecido en algún documento posterior. No sé si estoy equivocado, si son cosas independientes y las dos son factibles. ¿Me lo podéis aclarar? No sé si funcionan esos micrófonos. Sí. Que yo sepa, no hay ninguna otra legislación que la que hemos presentado Carlos y yo. Carlos ha mencionado que en unas ayudas del IDAE del año anterior se hablaba de 25 kilómetros, pero esos 25 kilómetros no están recogidos en la legislación. No sé si tienes más información. Entonces, parece que la voluntad es que se amplíe esa distancia, pero hoy lo que tenemos son los 4 supuestos que están en la ley, en el Real Decreto 244. Pues sería algún documento provisional, pero desde luego he leído los 5 kilómetros y eso nos trastoca bastante. Yo estoy trabajando como miembro de una comunidad energética que pretende afectar a varias comarcas de la zona de Calatayud con hasta 5.000 socios, y en particular estoy fomentando el proyecto Fuente Sol en la comunidad de Fuentes de Jiloca
y nuestra idea era hacerlo en los varios pueblos alrededor, porque precisamente ya lo hemos estado hablando con los alcaldes y está todo en ciernes, entonces me sorprende un poco. En cualquier caso, yo lo que quería, esto era preguntas personales, era hacer algún tipo de acotación a lo que se ha comentado antes con la idea de cambio cultural. Es evidente que es fundamental un cambio cultural, pero quería aportar a la idea de cambio cultural un par de componentes que son decisivos, entiendo yo, para que ese cambio cultural sea real. Primero, hacer valer aquel principio que José Ángel recordará del año 88 de Schumacher, lo pequeño es hermoso. Es decir, no nos valen soluciones de las macrogranjas fotovoltaicas, que es lo que tiene poder, que es lo que se está imponiendo y que es lo que acabará acogotando las pequeñas islitas que vayamos creando en función de esa necesidad de colectivizar. El segundo punto que creo fundamental en el cambio cultural es superar el individualismo y hacer que sea realmente colectivo el movimiento. Dicho de otro modo, yo entiendo que se fomente, lo he hecho durante muchos años, la instalación de placas fotovoltaicas en tejados a título individual. Pero eso tiene grandes contradicciones. En primer lugar, un fuerte desaprovechamiento de superficies. Y en segundo lugar, la potenciación de soluciones individuales en definitiva. Frente a eso, es fundamental estimular soluciones de un carácter como el que ha apuntado Justa, en donde se hace, en este caso, una reunión muy amplia de unidades industriales o unidades de consumo, como es lo de Mercazaragoza. Es evidente la importancia de que sea así. Pondré un ejemplo y ya termino. En mi comunidad de vecinos he conseguido que se apruebe la instalación de colectores termoeléctricos en el tejado. Desaprovechamos más de la mitad de la superficie. Pero es que ese ejemplo que se ve ahí en la pantalla es también un ejemplo de cómo se puede desaprovechar un tejado por la sombra que le provoca a otro. Dicho de otro modo, insisto, la solución individual no debe ser individual de uno o de tres, sino que debe ser de un colectivo en definitiva. Cuando puedas. No, termina cuando puedas, que si no nos alargamos mucho. Ya lo sé, ya. Sí, es por eso nos parece tan importante asesorar en el paso a la acción, porque si no va a ser muy complicado. Hay muchas cuestiones de mucha índole para lograr crear este tipo de autoconsumo colectivo. No sé si Carlos querías... Yo perdona, quería responder brevemente a... Yo creo, José Antonio, que necesitamos todas las iniciativas. Necesitamos grandes proyectos de autoconsumo, necesitamos comunidades energéticas, porque necesitamos independizarnos del gas, necesitamos ir reduciendo la aportación de las nucleares, y eso lo tenemos que hacer con renovables. La hoja de ruta yo creo que está muy clara, por suerte yo creo que ahora tenemos esa hoja de ruta, y la hoja de ruta pasa por instalar muchos miles de megavatios, y necesitamos toda la energía de la iniciativa privada, de los proyectos grandes y pequeños, siempre que sean respetuosos, por supuesto, con el territorio. En la mesa de diálogo del lunes del Pacto de la Energía se puso de manifiesto que no tiene sentido que, por ejemplo, después de lo que se ha invertido en Aragón en modernización de regadíos, ahora se vengan a poner molinos en mitad de los regadíos. Es decir, que esta fiebre un poco también que se está
planteando de tantos proyectos, bueno, pues tiene que ser respetuoso, por supuesto, y sostenible social y ambientalmente, ¿no? Pero necesitamos todo. O sea, si queremos instalar 4.000 megavatios anuales de energías renovables en España para no depender de Putin o de Argelia y bajar el precio de la luz, necesitamos todo. El autoconsumo es, desde luego, y las comunidades energéticas, un actor que tiene que desarrollarse en los próximos años, porque no puede ser que Alemania, con la mitad de horas de sol que España, tenga 40 gigavatios de autoconsumo instalados y nosotros tengamos 3. Está claro que el potencial es enorme, ¿no? Falta el cambio cultural. Bien, no sé si hay alguna pregunta más o… Pues si os parece, me parece que son 12:05, una cosa así, hacemos un descansito de 15 minutos, 12:20, 12:25 y continuamos con la segunda parte de la sesión. Muchas gracias.
Bueno, como ha comentado José Ángel al comienzo de la jornada, mi compañera... ¿Qué se oye? Parece que... A ver ahora. Bueno. Sí, ahora creo que ya bien, ¿no? Bueno, como ha comentado José Ángel al comienzo de la jornada, mi compañera Cecilia Foronda, que era la que iba a dar la parte de ayudas, no ha podido venir, entonces bueno, voy yo a hacer esta parte, aunque me voy a centrar un poco más en la parte también de autoconsumo y comunidades energéticas más que en la de rehabilitación. Un poco dar a conocer las diferentes ayudas que hay, tanto en el ámbito urbano, pero también para los pequeños municipios, porque bueno, aunque es verdad que esta jornada está más centrada en el ámbito urbano, pero bueno, entendemos que también las personas que vivimos en el ámbito urbano también nos puede interesar las ayudas que pueda haber para el ámbito rural, pues porque tengamos otras residencias o porque tengamos interés también en esta parte, ¿no? Entonces, a ver si lo puedo poner la presentación. Vale. Bueno, para empezar voy a ser un poco breve, porque aquí hay muchos requisitos, sobre todo es que conozcáis las ayudas. Lo que sí que me voy a contar un poquito más es en la de comunidades energéticas de Implementa, ¿no? Porque se va a abrir el plazo la semana que viene, el 1 de febrero, y que bueno, al final tiene mucha más relación con el contenido de la jornada. Entonces, bueno, por un lado tenemos la ayuda del DUS 5000, que es un plan de ayudas para proyectos singulares de energía que trabaja diferentes líneas, que está dirigida a municipios de menos de 5.000 habitantes, ¿no? Y que los solicitantes está dirigido a administraciones públicas. En ese sentido, pues serían ayuntamientos, diputaciones, cabildos, consejos insulares, comarcales, mancomunidades, etc. El presupuesto en Aragón es de 5,5 millones. Este presupuesto pues, se ha hecho en función del número de municipios que están dentro de esta categoría de 5.000 habitantes y es gestionado por el IDAE. Entonces, bueno, las líneas o las de acción, ¿no? O de actividades que subvenciona esta convocatoria sería la medida 1, que es reducción de la demanda de consumo energético en edificios, pues todo lo que tenga que ver con rehabilitación energética de edificios públicos, de administración pública, ¿no? Pues del ayuntamiento, del pabellón, todo lo que tenga que ver con mejorar la eficiencia energética de esas infraestructuras públicas. Instalaciones de generación eléctrica renovable para autoconsumo, pues aquí todas las instalaciones de una instalación de autoconsumo colectivo, por ejemplo, para los diferentes edificios municipales, pues podría también ser susceptible de participar o de subvencionarse en esta convocatoria. Instalaciones de generación térmica renovable y redes de calor, lucha contra la contaminación lumínica, pues todo lo que es iluminación LED, y también la parte de movilidad sostenible, ¿no? Entonces, estas 5 líneas son subvencionables y el límite que se establece es de una cuantía mínima de 40.000 euros por proyecto y que no puede superar los 3 millones. Entonces ya vemos que pueden ser proyectos, a veces pueden abordar más de una de estas medidas, ¿no? de forma conjunta. Entonces se subvencionan todos los gastos necesarios de ejecución del proyecto, pero también todas las asistencias técnicas, legales que puedan llevar o necesitar estas cuantías. La cuantía de la ayuda es del 85% de la inversión y que podrá ser del 100% en proyectos que incluyan varias medidas subvencionables, ¿no? Lo que puedan ser proyectos más singulares, que esto también es una de las características que en la convocatoria de implementación de comunidades energéticas también se valora, ¿no? Que sean proyectos que aborden más de una de las líneas de actuación, ¿no? De subvencionable. Se abrió el 4 de noviembre y en esta sí que es eso se abrió el 4 de noviembre pues por orden de solicitud. Luego, para autoconsumo, se publicó en junio el Real Decreto 477/2021, que esto está gestionado por las comunidades autónomas. El presupuesto de Aragón es de 22.900.000 y se reparte, digamos, en 3 líneas de actuación, por la parte de autoconsumo, almacenamiento, ¿no? Baterías, tras el contador, y para climatización y agua caliente sanitaria.
La solicitud se otorga en orden de presentación también. Tienes que haber ejecutado el proyecto después de cuando se anunció este Real Decreto, en junio del 21. Y hay diferentes presupuestos por el sector desde donde se desarrolla ese proyecto. Entonces, está el sector servicios, sectores productivos, incorporación de almacenamiento en autoconsumos que ya existen, sector residencial y sector público y tercer sector, incorporación de almacenamiento en el sector residencial, público y tercer sector, o sea, la parte de autoconsumo, pero también luego la parte de almacenamiento, y la parte de climatización y ACS. Y eso, bueno, los que os comentaba, el requisito es que tú tienes que realizar el proyecto, ¿no?, la instalación, y luego solicitar la ayuda en esta convocatoria. Luego, en la parte que es la que quería un poco entrar más, ¿no?, en septiembre del 2021, del año pasado, la ministra anunció que saldría un ecosistema que llamó de ayudas, ¿no?, para el impulso de las comunidades energéticas, con una dotación presupuestaria de 100 millones de euros y que en los próximos meses se iban a ir definiendo, ¿no? Entonces, ya se definió cómo se iba a estructurar y establecieron como 3 líneas de actuación en base a las cuales se desarrollarían esas ayudas, ¿no? Estaría la línea Aprende, que el objetivo es, pues bueno, pues lo que hemos estado haciendo todo en el ámbito rural estos 2 años, ¿no? Difundir, dar a conocer las posibilidades que presentan las comunidades energéticas, cómo son, qué tienen que hacer para constituirse, qué necesidades tienen que cubrir, qué posibilidades hay, ayudas, etcétera, ¿no? Pues difundir, dar a conocer toda esta figura. Luego la línea de Planifica, en la que, en base a lo que se ha aprendido, ¿no?, en esa primera línea, o sea, esa primera fase, ¿no?, del Aprende, pues empezar ya a tomar decisiones, ¿no?, a diseñar esa hoja de ruta para constituir una comunidad energética. Aquí, ¿qué hay que hacer? Pues definir cómo van a ser esos estatutos, definir cuál va a ser la misión de la comunidad energética, definir qué proyecto energético va a llevar a cabo, cómo se va a financiar, cómo va a ser esa participación, esas entradas y salidas de los participantes, cómo va a abordar aspectos sociales o ambientales en la comunidad local. Pues todo eso está en la parte Planifica. Y luego, por último, la fase de Implementa, que es una vez ya está maduro el proyecto, la definición de cómo va a ser esa comunidad energética, pues constituirla, llevar a cabo el proyecto energético y ya comenzar, pues, en lo que es la gestión social y en la gestión técnica de esa comunidad energética. Actualmente, bueno, esto es un poco resumido lo que os he contado, ¿no? Estas convocatorias actualmente salieron las bases de la línea 3 de Implementa y ahora ha salido la convocatoria que empezará a poder abrirse, se abrirá el día 1 de febrero. También salieron las bases de lo que es otra línea de ayudas que no aparecía antes, pero que es como transversal a las otras 3, que es las oficinas de transformación comunitaria, que llaman, que desde la cual se desarrollan diferentes actividades dirigidas también, pues eso, a abordar esas 3 fases, ¿no? La fase de informar, dinamizar, dar a conocer todas las ventajas, ayudarles a planificar y también a ejecutar esos proyectos, ¿no? Y establecer esas redes entre comunidades energéticas, entre la administración pública, que ayude a crear, digamos, ese caldo de cultivo que fomente o que sirva de germen para que las comunidades energéticas, digamos, exploten en ese sentido, ¿no?, de que empiecen a construirse o a instalarse muchas instalaciones de este tipo. La selección de estas líneas de ayuda es de concurrencia competitiva y esta es una parte muy interesante, ¿no?, que enlaza con lo que comentaba antes de que las comunidades energéticas buscan beneficios ambientales y sociales para la comunidad local. Entonces, en ese sentido, al ser concurrencia competitiva, valoran algunos aspectos muy interesantes, como es el grado de innovación, nivel de participación social que haya incorporado a la iniciativa, los beneficios sociales, su contribución a la lucha contra la pobreza energética, la generación de empleo, la perspectiva de género, ¿no? Pues son aspectos sociales que valorarán a la hora de solicitar una de estas ayudas. Entonces, bueno, yendo un poco a la que ya se ha anunciado y que comienza ya el 1 de febrero, está la convocatoria Implementa, ¿no? Esta convocatoria está dirigida a lo que llaman proyectos singulares de comunidades energéticas.
En un primer paso, está dirigido en esta primera, porque va a haber más, ¿no?, convocatorias de ayudas para proyectos de comunidades energéticas. Esta primera la han dirigido más a proyectos que estén ya maduros, ¿no?, en ese sentido, así nos lo anunciaron desde el IDAI, porque también era requisito, ¿no?, porque de los fondos europeos abordar primero los proyectos maduros. El plazo empieza el 1 de febrero hasta el 1 de marzo. Los gastos subvencionables son, pues, todos los proyectos integrales que puedan llevar a cabo los proyectos energéticos, pero también tiene una parte de hasta el 7% para cubrir los gastos que tengan que ver con asesoramiento legal, asesoramiento técnico, justificación, etc. Entonces, ¿quién puede solicitarlo? Esto es una parte también interesante. Para poder solicitar esta ayuda tienes que ser una comunidad energética constituida. Entonces, esta es otra de esas ventajas que tiene el formar una comunidad energética. Va a haber líneas de ayuda a las cuales solo vas a poder acceder si estás constituido como una comunidad energética. Y eso implica, pues lo que decía, ¿no?, que tiene que ser una entidad jurídica, abierta y voluntaria, controlada por sus socios o miembros, que busque beneficios medioambientales o sociales para el ámbito local donde opera, etcétera. Entonces, tiene que estar constituida para solicitarlo y tiene que ser esa figura jurídica la que la solicita, ¿no? Entonces, si hacemos una cooperativa en el que los estatutos recoge esa finalidad, beneficios ambientales, sociales, la forma de participación, entonces es esa cooperativa la que luego solicita la ayuda, o solicita esta ayuda. Entonces, requisitos y obligaciones esenciales de los beneficiarios, ¿no?, de los que la solicitan. Permitir la participación abierta y voluntaria, acreditar la existencia de un mínimo de 5 miembros, ¿no?, en la comunidad energética, porque, bueno, pues por constituir esa comunidad energética, una cooperativa o una asociación rápidamente para solicitar la ayuda, pero estos son los requisitos. Tiene que estar al menos, cuando solicitas la ayuda, 5 miembros y uno de ellos al menos tiene que ser una persona física o una pyme. Acreditar que el control efectivo de la comunidad energética lo ejercen los socios. O sea, tienes que demostrar que quien controla esa comunidad energética son los que la forman, ¿no? En este caso, mínimo esos 5 participantes. Acreditar que la finalidad primordial de la comunidad energética es eso, ¿no?, lo de esos beneficios ambientales, sociales, económicos. Eso tendrá que estar recogido dentro de los estatutos. No podría solicitarlo una cooperativa de otro ámbito en el que no hubiera, en sus estatutos no recogiese estos temas, solicitar la ayuda, sino que tiene que estar explícito. Acreditar la participación del 100% de la propiedad de los activos o instalaciones, o sea, que sean propietarios al 100% de las instalaciones que vayan o que estén desarrollando. Y, como os comentaba, ¿no?, es de concurrencia competitiva y hay una serie de puntos que valoran en esa convocatoria. Por un lado es que los socios o miembros sean exclusivamente personas físicas, pymes o administraciones locales, pues tiene 10 puntos. Los socios o miembros estén situados en las proximidades, también. Aquí establecen esos 25 kilómetros, que no es que no tiene que ver con el autoconsumo colectivo, que sigue estando esos 500 metros, ¿no?, de esa limitación que es más administrativa que técnica de 500 metros. Pero si, por ejemplo, se hace una comunidad energética en la que hay varias instalaciones de autoconsumo colectivo, pues cada uno tendrá esa limitación de 500 metros, pero el global de la comunidad energética que alberga todas esas instalaciones, como máximo tendría un límite de 25 kilómetros, ¿vale? Que los proyectos sean multicomponente. Esto es por cuando hablan de proyectos singulares, y esto también demuestra que es una convocatoria que va dirigido a proyectos ya que están maduros. Si aborda más de una de las líneas de actuación, ¿no?, que he comentado yo antes en la parte de comunidades energéticas, también tiene una puntuación extra, ¿no?, y son 20 puntos. Lo que quiere decir que si, por ejemplo, solo es una instalación de autoconsumo colectivo fotovoltaica, no va a tener esos 20 puntos, ¿no?, en la valoración. Pero si esa comunidad energética que presentas la ayuda es una instalación de autoconsumo colectivo fotovoltaico, pero además vas a poner un punto de recarga y vas a comprar un vehículo eléctrico para uso compartido de los miembros de la cooperativa, pues ahí sí que ya conseguiríamos esta puntuación, ¿no?, porque estaría abordando el tema de las energías renovables eléctricas y la movilidad sostenible. Si, por ejemplo, fotovoltaica y rehabilitación de viviendas, fotovoltaica o eólica y abordar el tema de calor, ¿no?, pues energías renovables de calor. Pues bueno, si abordas o incluye más de una de las líneas, tiene esa puntuación.
Luego, aspectos sociales, ¿no? Os decía que está implícito en el ADN, digamos, de las comunidades energéticas la parte social. Si la reducción sobre, impacto social y de género, 20 puntos. Dinamización social, 5 puntos. Adecuación de las posibilidades, de las autonomías sociales y local. Dentro de la parte de impacto social hay algunos concretos, ¿no? Como es el de la pobreza energética, que está, digamos que esa parte está un poco como desgranada y en el que se incluye la parte de pobreza energética. Y luego, bueno, aspectos que tienen que ver con el tema de la ayuda solicitada, ¿no? Si hay una reducción sobre la solicitud, pues también tiene unos puntos extras. Entonces, esta que es la primera convocatoria que sale dirigida para comunidades energéticas, sale el 1 de febrero. La previsión es que para marzo aparezca la que es ya de las oficinas de transformación comunitaria y seguidamente serán las que tienen que ver con la parte de fase 1 y fase 2, ¿no? Dinamización y planificación, ¿no? Entonces, todo esto está dentro de ese ecosistema de ayudas que anunciaron, ¿no? De 100 millones de euros y que van a ir saliendo y seguramente ampliando presupuesto, ¿no? Porque es uno de los objetivos claros del Ministerio, ¿no? Apostar por esta figura, ¿no? Entonces, bueno, también la parte de que las comunidades energéticas van más allá que una instalación de autoconsumo colectivo, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya está. La parte de, bueno, si queréis también más información sobre ayudas que tengan que ver con rehabilitación, podemos enviaros también documentación. Y ahora quería dejar paso a los siguientes ponentes, que son Miguel Ruiz Lizondo y Eloísa Jimeno, que vienen del Colegio de Administradores y Fincas de Aragón. Miguel es el presidente y Eloísa es la asesora jurídica del colegio y van a hablarnos sobre todo, pues, de la parte que tiene que ver con la ley de propiedad horizontal, que es, pues, un tema muy importante, sobre todo en las instalaciones de autoconsumo colectivo, pues, que si queremos proponerlo a nuestra comunidad de vecinos. Tenemos una cubierta donde se podría hacer una instalación, qué mayorías necesito, cómo tendría que proponerlo a mi comunidad. Y seguidamente tendremos a Rubén Munguía de Climaelec, que es una empresa que desarrolla proyectos, implementa proyectos energéticos y nos va a contar algunas experiencias relacionadas con instalaciones de autoconsumo colectivo en comunidades de propietarios y cómo, bueno, proyectos energéticos que han ido desarrollando que podrían enmarcarse dentro, pues, del autoconsumo colectivo o incluso de una comunidad energética, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Ahora, con el tema de los incrementos que están sufriendo todos los servicios, tanto en gas, calefacción, energía eléctrica. Las comunidades tienen que buscar una solución para abaratar costes. Bien es cierto que se han buscado soluciones que ha sido, pues, el rebajar los contratos de la luz, el ir cambiando de distribuidora, pero eso no soluciona, eso es una solución que es hoy hambre para hoy y pan para hoy y hambre para mañana. Lo que sí queda claro es que este sistema del autoconsumo, con la publicación del Real Decreto 244 del 2019, nos va a dar pie a que podamos, en un momento determinado, acogernos a lo que es el autoconsumo. No voy a hablar de este decreto, habida cuenta de que ya se ha comentado anteriormente por otro ponente, pero sí es cierto que, aunque llevamos 2 años sin hacer reuniones con el tema de la dichosa pandemia, ya hay propietarios, presidentes de comunidad que nos están pidiendo que para cuando se pueda hacer una reunión llevemos presupuestos o ver cómo se puede, que llevemos un estudio para la colocación de placas fotovoltaicas y ver cómo está el tema. El tema es muy sencillo. Una vez que el presidente nos pide que hagamos esto, nos limitamos a pedir presupuestos, que luego cuesta lo que cuesta el que te los manden, y se lleva a la siguiente junta en el orden del día, porque sin estar puesto en el orden del día no lo podemos tratar.
El artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal dice claramente cómo está el tema, pero mejor que yo se les va a explicar nuestra asesora jurídica porque es un poco farragoso, ¿eh? Entonces, por favor, hablas de este tema. Hola, buenos días, ¿me escuchan? De acuerdo. Bueno, voy a hacerles un pequeño resumen de lo que es la ley. Y, bueno, la Ley de Propiedad Horizontal es del año 1960, es decir, tiene 62 años. En estos 62 años, si no me he dejado ninguna, ha habido 13 modificaciones. Era una ley que tenía en un principio 21 artículos, 2 disposiciones transitorias y una adicional. Parece una ley sencilla, ¿verdad? Pues no lo es tanto. Ahora lo van a empezar a entender. Las reformas las voy a nombrar fácilmente. Hubo una en 1988, otra en 1990, otra en 1992 y casi llegamos a los 40 años. Y fue entonces cuando se produjo una reforma importante, que fue la de 1999. Continuamos y hubo otra en el 2000, otra en el 2003. Otra en el 2009, otra en el 2011 y otra en el 2013. En el 2015 hubo una más, 2018, 2019 y ahora hemos tenido 2 nuevas reformas este año. Parecen muchas, ¿verdad? Bueno, son muchas. Demasiadas. ¿Qué es lo que ocurre con todas estas reformas? Pues que el legislador no tiene en cuenta cada vez que hace una reforma, hacen su apartado, lo añaden, pero no tienen en cuenta todo el texto de la ley. Con lo cual, los administradores, los juristas, nos vemos muchas veces imposibilitados para poder interpretarla. Por eso, os voy a intentar analizar este artículo 17. Dentro de este artículo hay 4 apartados que pueden hacer referencia a todo lo que es las eficiencias energéticas y a ver si consigo que lo entendáis porque nos cuesta a nosotros, ¿vale? Vamos a ver, tenemos el artículo 17.1. Bueno, el artículo 17 tiene 12 apartados. De estos 12 apartados, 4 pueden ser aplicables. Pues empezamos por el primero, el 17.1. En el 17.1, y os lo voy a leer para que lo entendáis, la instalación de las infraestructuras comunes para el acceso a los servicios de telecomunicaciones regulados en el Real Decreto tal, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación o a la adaptación de los existentes, así como a la instalación de sistemas comunes o privativos de aprovechamiento de energías renovables o bien de las infraestructuras necesarias para acceder a nuevos suministros energéticos colectivos, podrá ser acordada a petición de cualquier propietario y aprobada por 1/3 de los integrantes de la comunidad que representen a su vez 1/3 de las cuotas de participación. La comunidad no podrá repercutir el coste de la instalación o adaptación de dichas infraestructuras comunes ni los derivados de conservación y mantenimiento posterior sobre aquellos propietarios que no hubieran votado expresamente en la Junta a favor del acuerdo. No obstante, si con posterioridad solicitan el acceso a los servicios, tendrán que abonar lo que es la instalación más el mantenimiento y el interés legal de todo este coste. No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, respecto a los gastos de conservación y mantenimiento, la nueva infraestructura tendrá la consideración, a efectos de la ley, como comunitaria. ¿Qué les parece? O sea, se aprueba por 1/3, tanto si es privativa como comunitaria. Esto es importante, privativa y comunitaria, 1/3. Y el disidente no está obligado al pago. Vale. Luego tenemos el punto 2, que es la reforma, con lo cual voy a pasar, no la voy a hacer ahora y lo haré el último, ¿vale? Después teníamos el apartado 17.3. Vamos a ver qué es lo que dice.
El establecimiento o supresión de los servicios de portería, conserjería, vigilancia u otros servicios comunes de interés general, supongan o no modificación del título constitutivo de los estatutos, requerirá el voto favorable de las 3/5 partes del total de los propietarios, que a su vez representen las 3/5 partes de las cuotas de participación. Y ahora viene el segundo apartado. Idéntico régimen se aplicará al arrendamiento de elementos comunes que no tengan asignado un uso específico en el inmueble y el establecimiento o supresión de equipos o sistemas no recogidos en el apartado 1, que tengan por finalidad mejorar la eficiencia energética o híbrida del inmueble. En este último caso, los acuerdos válidamente adoptados con arreglo a esta norma obligan a todos los propietarios. No obstante, si los equipos o sistemas tienen un aprovechamiento privativo, para la adaptación del acuerdo bastará el voto favorable de 1/3 de los integrantes de la comunidad que representan, a su vez, 1/3 de las cuotas de participación, aplicándose en este caso el sistema de repercusión de costes establecidos. No sé si se acaban de dar cuenta, lo voy a explicar. El punto 1 nos ha quedado claro, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. Instalación de placas solares, que me imagino que es lo más básico y que ustedes quieren ver. O sea, según estos artículos, para votar lo que es la instalación necesitaríamos 1/3. Pero claro, la instalación hay que colocarla o en el tejado o en una terraza. Entonces, claro, también hay que votar dónde se instala. Entonces, según este artículo, lo que es colocarlo en la terraza o en el tejado se tendría que aprobar por 3/5. Eso sí, a no ser que estemos hablando de que sea privativo. O sea, si es comunitario, son 3/5. Si es privativo, solamente 1/3. Sí, creo que ponen caras raras, pero es así. Bueno, no hay problema. Esto ha tenido una solución. Entonces, nuestros tribunales, ya en el 2015, solucionaron estos problemas. Lo solucionaron no para este artículo, sino que lo hicieron para el tema de los ascensores, pero esa resolución era aplicable. Lo que viene a decir es que cuando hay un acuerdo principal, que en este caso es instalar las placas solares, el acuerdo subsidiario, que sería dónde se instalan, requeriría la misma mayoría que el primero. Con lo cual, nuestros tribunales nos están diciendo, este artículo no es de aplicación, ¿vale? O sea, nos quedamos todos con el 17.1 y nos olvidamos del 17.3. ¿Van entendiéndolo, no? Más o menos. Vale. Bueno, pues ahora nos vamos a otro artículo, que es el 17.4, que es cuando se considera que algo no es necesario. Mucha gente antiguamente pensaba que colocar placas no era algo necesario. Entonces, vamos a leer lo que dice el artículo y luego paso a explicaroslo. Ningún propietario podrá pedir o exigir nuevas instalaciones, servicios o mejoras no requeridos para la adecuada conservación, habitabilidad, seguridad y accesibilidad del inmueble, según su naturaleza y características. No obstante, cuando el voto favorable de las 3/5 partes del total de los propietarios, que a su vez representen las 3/5 partes de las cuotas de participación, se adopten válidamente acuerdos para realizar innovaciones, nuevas instalaciones, servicios o mejoras no requeridos para la adecuada conservación, habitabilidad, seguridad y accesibilidad del inmueble no exigibles y cuya cuota de instalación exceda del importe de 3 mensualidades ordinarias, el disidente no resultaría obligado, ni se le modificaría su cuota, incluso en el caso de que no se le pueda privar de la instalación ni de la mejora. Si el disidente desea en algún momento usar dicha instalación, pues ocurriría como en el 17.1, que tendría que pagar los gastos, el interés legal y todo aquello. Pero aquí viene un párrafo. No podrán realizarse innovaciones que hagan inservible alguna parte del edificio para el uso y disfrute de un propietario, si no consta su consentimiento expreso. Bueno, el 17.4 realmente yo considero que para la eficiencia energética, teniendo los anteriores, no se podría aplicar.
¿vale? Hay gente que sí que lo considera, porque considera que esto es algo no necesario. Mi opinión es que no es, pero sí que este párrafo es importante, porque la ley hay que interpretarla en su conjunto. O sea, no podremos obligar a ningún propietario a tener que soportar esa instalación. Entonces, imaginemos, no vamos a hablar de placas solares, pero ahora se da mucho para hacer eficiencia energética lo que puede ser reformar una fachada y poner que todas las terrazas estén cerradas para la eficiencia energética, porque eso hace que soporten más el calor y el frío. ¿Tendrían la obligación de soportar el propietario que no se quiere cerrar esa terraza por toda la comunidad a tener que hacerlo? Bueno, pues no lo sabíamos, pero en nuestro despacho llevamos unos procedimientos en el Pirineo, que es donde posiblemente más antiguamente se podían dar estos casos, y los tribunales dijeron que por el bien común tenían la obligación de soportar que se le cerrara su terraza. Os he explicado los 3 artículos, ¿no? No hay ninguna duda. Pues ahora nos vamos con la reforma y van a ver ustedes a ver si encuentran dónde está la contradicción ahora. Nos vamos al 17.2. La realización de obras o actuaciones que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética acreditable a través de un certificado de eficiencia energética del edificio o la implantación de fuentes de energía renovables de uso común, así como la solicitud de ayudas, subvenciones, préstamos o cualquier tipo de financiación por parte de la comunidad de propietarios a entidades públicas o privadas para la realización de tales obras o actuaciones, requerirá el voto favorable de la mayoría de los propietarios, que a su vez representen la mayoría de las cuotas de participación, siempre que su coste repercutido anualmente, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas y aplicada en su caso la financiación, no supere la cuantía de 9 mensualidades ordinarias de gastos comunes. El propietario disidente no tendrá derecho reconocido en el apartado 4 de este artículo y el coste de estas obras o las cantidades necesarias para sufragar los préstamos o financiaciones concedidas para tal fin tendrán la consideración de gastos generales a los efectos de la aplicación de las reglas establecidas en la letra E del artículo 1 de esta ley. ¿Han observado? Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que nos quiere decir este artículo? Importante, necesitamos un certificado de eficiencia energética. Tiene que ser la eficiencia energética de uso común, no de uso privativo. Se pueden solicitar ayudas, subvenciones. No puede superar la cuantía de 9 mensualidades y el propietario disidente viene obligado. Todo lo contrario que en el 17.1 o el 17.4, que yo ya les he manifestado que considero que no es aplicable. Es una reforma con un objeto concreto y sin duda un gran propósito, pero estamos seguros de que se están dando cuenta que tiene mucha polémica y si no, ahora se lo voy a seguir explicando. Vamos a comenzar, para que les quede claro. El acuerdo necesario para la aprobación nos está diciendo que necesitamos el voto favorable de la mayoría de propietarios que a su vez representen la mayoría de cuotas de participación. ¿Ustedes consideran que estamos hablando de la mayoría de asistentes a la Junta o la mayoría de propietarios? Es la mayoría de propietarios. ¿Y por qué decimos esto? Porque si nos vamos al artículo 17.7, cuando habla de las mayorías simples, dice claramente que cualquier mayoría simple será tomada por mayoría de propietarios y de cuotas. Pero en el caso de que en segunda convocatoria no se consiguiera esa mayoría, podría ser aprobado por la mayoría de asistentes. El legislador en estos momentos no ha puesto esta especificación aquí en la ley, con lo cual nos tenemos que basar en la mayoría de propietarios, o sea, de la mayoría de propietarios, no de asistentes.
Bueno, ¿y qué ocurre si no tenemos esa mayoría de propietarios? Puede ocurrir en la Junta. Bueno, pues tenemos otro artículo en la ley, que es el 17.8, que es el voto del ausente. ¿Qué es lo que dice el voto del ausente? Que el disidente, que el que no ha ido el que no ha asistido a la Junta puede manifestar su opinión durante 30 días posteriores a la Junta. Puede decir que sí y puede decir que no. Y si no dice nada, se considera que ha votado a favor del acuerdo. Con lo cual, si nadie dice nada, tendremos que sumar los votos de todos aquellos propietarios que no hayan existido y podríamos conseguir la mayoría. Bueno, vamos a seguir. ¿Por qué? Bueno, no. El citado coste ha de considerarse en su totalidad o el cómputo lo será solo de la cantidad que se repercute anualmente. Vamos a ver, está lo de las 9 mensualidades. Esto ya ha sido tratado en más de una ocasión, sobre todo, no sé si lo conocerán, en el tema de los ascensores. Todo esto tiene un truco. ¿Cómo conseguimos que esas 9 mensualidades no sean superadas? Pues pidiendo un préstamo a 5 años, a 10 años, a 15 años, a 20 años. Y esas cuotas que le corresponden a cada propietario, si no superan las 9 mensualidades, estaríamos dentro de este artículo. ¿Qué ocurrirá con el disidente, con aquel que haya votado en contra del acuerdo? Pues antes de esta reforma, en el 17.1 y en el 17.4, el disidente no venía obligado, pero con el 17.2, con la nueva reforma, el disidente viene obligado a tener que soportar esta nueva instalación y los costes de la misma. Pero claro, ¿qué ocurriría con lo de las terrazas? ¿Viene obligado? Pues lo hemos manifestado anteriormente, sí que viene obligado, no porque lo diga la ley, sino porque los tribunales han venido diciendo que tiene que soportar, por el bien común, que tenga que soportar esa instalación. Y si supera el importe de estas 9 mensualidades, ¿qué es lo que ocurriría? ¿Qué artículo aplicaríamos? Pues aplicaríamos el 17.1. Fíjense qué contradicción. O sea, hacemos una nueva reforma en la cual me exigen una mayoría simple y me ponen unos requisitos. Y si no se cumplen esos requisitos, entonces la mayoría es de 1/3, una mayoría menor. ¿Entienden la contradicción? Para mí es ilógico. Tendría que haber sido la misma mayoría o incluso menor o haber subido las anteriores. ¿Han entendido bien cómo les he ido analizando los requisitos de cada una? Bueno, pues como ven, la ley de propiedad horizontal no es fácil y para nosotros muchas veces el intentar explicarla o el intentar analizarla nos crea graves problemas y mucho más cuando tenemos que ir a un juzgado e intentar luchar por alguna de estas cuestiones. Gracias a Dios tenemos los tribunales y el Tribunal Supremo que nos ha ido dando pistas, ayudas y nos ha ido interpretando la ley. Nosotros, el Colegio de Administradores y los abogados, queremos que esta ley sea modificada, que no nos la modifiquen párrafo a párrafo, porque el legislador no está teniendo en cuenta muchos aspectos, nos está dando graves problemas. Nos gustan las reformas, pero queremos que sea acorde y queremos una nueva ley de propiedad horizontal que no nos ocurra, que no nos cree estos problemas. De hecho, el Consejo General de Colegios y Administradores de Fincas ya ha preparado, estamos terminando ya una nueva modificación de la ley. Una modificación que en estos momentos, hasta ahora,
la ley lo hacían los juristas, pero no tenían en cuenta al profesional, como en muchas leyes que se dictan o que se hacen. Ellos lo hacen, lo dicen, pero nunca cuentan con la persona o con el profesional que está sufriendo estos problemas. Habrán visto que estamos hablando de un artículo, el artículo 17, que nos lleva de un sitio a otro y que a nosotros nos está volviendo locos. Bien es cierto que esperamos que en el plazo de aproximadamente menos de un año se pueda llevar a efecto ya la nueva ley. La tienen que aprobar y, bueno, el Consejo está trabajando y está limando todas estas lagunas que aparecen en la actual ley. Poco más decirles al respecto, sino que si fuera y se llegase a un entente cordial con la modificación de la nueva ley, desde luego a los administradores de fincas nos iban a ahorrar muchísimos quebraderos de cabeza y a los letrados, por supuesto, más. Bueno, si tienen alguna pregunta, porque la verdad es que no es sencillo, realícenmela. Sí. Igual, sí. Perdón. No, bueno, sí, era por si hacerlas al final. Inicialmente pretendemos que sea con una mayoría simple por una razón fundamental. Antes, cuando había que poner un ascensor o eliminar un puesto de trabajo de un portero, se requería unanimidad. Hemos bajado a los 3/5 y ahora lo que se está intentando es hacer que esto sea factible para todo el mundo. No podemos tener no se puede tener a una comunidad bloqueada por 2 o 3 personas. Hay que mirar siempre hacia el futuro y lo que se intenta es que los acuerdos vayan por mayorías simples. Veremos a ver qué es lo que nos dice después el Gobierno, pero vamos, inicialmente esto es lo que estamos preparando o planteando. Vale, muchas gracias. Si os parece, podemos, si hay más preguntas, hacerlas al final para que podamos oír la intervención de Rubén Munguía de Climaelec y ya pues, dejamos un turno final de preguntas. Sí, no sé si yo te pregunto. No se ve. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer la oportunidad de dar a conocer algunos de nuestros casos de éxito que ahora vamos a ver. Mi nombre es Rubén Munguía, soy el director de la empresa Climaelec Soluciones Energéticas. Es una empresa aragonesa fundada en el año 2005 y llevamos desde entonces desarrollando diferentes tipos de proyectos y soluciones, todas ellas basadas siempre en tecnologías de origen renovable. Trabajamos con sistemas de aerotermia, geotermia, fotovoltaica, solar térmica, etc. Evidentemente aquí nos vamos a centrar en la parte de autoconsumo fotovoltaico, que es la que nos interesa. Bueno, estos son algunos ejemplos de instalaciones que a día de hoy ya están en marcha, legalizadas, puestas en funcionamiento, incluso con unos registros ya, en el caso de alguna comunidad, de un par de años, con datos reales de producción. Tenemos casos, pues bueno, el más reciente, por ejemplo, en la comunidad de Paseo María Agustín, número 4, el edificio de Brosa, tal vez ustedes lo conocen. Hemos puesto en marcha una instalación de 47 kilovatios nominales, la cual está generando una energía que, bueno, al final del año representará en torno a 55.000 kilovatios hora anuales. Y, bueno, con la inversión que se ha hecho en esta... Si podemos pasar, por favor. Con la inversión que se ha hecho en esta comunidad, el retorno de inversión, considerando el precio de la energía que teníamos hasta ahora, que ya saben el salto que hemos sufrido recientemente, se amortizaba en 4 años y 5 meses, con rentabilidades que superan el 23%. ¿Cómo es esto posible? Pues bueno, en este caso no se trata de una instalación, es comunitaria, pero no es colectiva. Estamos hablando de un suministro, de un autoconsumo individual. Un autoconsumo individual, pero que trabaja contra, como pueden ver ahí en ese esquema, si puedes bajar un poquito, Carlos, por favor. Ahí a la derecha tenemos representado el contador
y vemos que trabaja contra dos suministros, ambos muy potentes. En verano el suministro que da servicio a los equipos de frío y en invierno a los servicios de calefacción. Entonces, en el caso de esta comunidad no tenía sentido plantear un autoconsumo colectivo, puesto que ese mismo suministro es de tal magnitud, ¿no?, que comparando con la superficie de producción, pues esta era la mejor solución. De hecho, la previsión, esta instalación lleva puesta en marcha desde el 5 de octubre y la previsión cuando finalice el año es que estemos en porcentajes de autoconsumo que van a superar el 90%. Por lo tanto, limitamos, a pesar de que es una instalación acogida a la compensación de excedentes, estamos limitando al máximo esa generación de excedentes, ¿no? De esa manera maximizamos la rentabilidad de la instalación. Bueno, y ahora vamos a pasar a un caso un poco más ambicioso a nivel energético y también económico que hemos desarrollado hace ya un par de años en una comunidad en Avenida Almozara. Y en este caso, a pesar de que nosotros le damos el tratamiento de un único proyecto de rehabilitación energética, pero realmente es un compendio de 3 tecnologías diferentes. Por un lado hemos montado inversores fotovoltaicos, por otro lado hemos implementado una solución híbrida con módulos de un fabricante regional, además de Ábora, que nos permiten dar una contribución solar también a la instalación para poder conseguir obtener unos ahorros importantes en agua caliente sanitaria. Se ha llevado a cabo una rehabilitación de la propia sala de calderas y se ha instalado un sistema de gestión y estratificación de energía. Entonces, todo este conjunto de instalación evidentemente ha supuesto una inversión elevada para la cual conseguimos una financiación para esa comunidad y hemos logrado que sin una inversión inicial, sin una derrama por parte de los vecinos, a día de hoy están pagando esas cuotas solamente con el ahorro que nosotros hemos generado. Es más, en una reciente reunión con el administrador de esta comunidad nos manifestó que se les había devuelto dinero incluso a los vecinos, ¿no?, con respecto a las cuotas que venían pagando. En ese esquema, si bajas un poquito, Carlos, por favor, aquí sí estamos hablando de una instalación colectiva. El contador de la izquierda representa el contador de generación neta, que es el contador que registra toda la producción de nuestra instalación, y paralelamente tenemos 2 suministros, uno de servicios generales y otro de calefacción, que son los que mandamos a compensar. ¿Por qué 2? Pues bueno, en esta comunidad realmente había 4 suministros y en su momento decidimos plantear solamente estos 2 porque, como bien comentaba antes el profesor José María, el Real Decreto deja constar en uno de sus artículos que las instalaciones en las que hay que hacer uso a través de la red se podrán aplicar cargos. Y esto lo dejan así de ambiguo, ¿no? Entonces no se especifica tampoco cuántos cargos y nosotros teníamos la incertidumbre de si esto iba a poder penalizar en términos económicos a la comunidad. Por eso, en 2019, cuando se puso esta instalación en marcha, se planteó este proyecto, la legalizamos con ese concepto y únicamente atacando a esos 2 suministros. ¿Cuál es la realidad a día de hoy? ¿Se puedes pasar, por favor? Bueno, este es el acuerdo en el que, un poquito más abajo, Carlos, por favor. Este es el acuerdo, que es un documento tipo en el cual se establecen los coeficientes de reparto, en este caso un 80% para el suministro predominante, que es el suministro de la calefacción, y un 20% para otro suministro, en este caso de servicios generales. Eso nos lleva a una situación actual en la que, bueno, pues como les decía, el suministro predominante es calefacción, estamos hablando de 73.000 kilovatios hora anuales frente a 8.270 de los servicios generales. Pero claro, si bajas un poquito más, vale, ahí tenemos los ahorros conseguidos a fecha de hoy. ¿Vale? A fecha de hoy estamos hablando de una reducción del 61,9% en el suministro de luz y un 19,2% en el suministro de gas. Estamos hablando de una comunidad de más de 180 vecinos, con unos importes, se pueden imaginar, muy elevados en facturas de gas. Por tanto, ese 19,2% es mucho dinero y el 61%, por supuesto, también, ¿no? La diferencia es que, bueno, el suministro ese ahorro de luz lo hemos conseguido no solo con producción fotovoltaica, sino optimizando los sistemas de eficiencia energética de la propia sala de calderas.
Ahí está la evolución en términos económicos. Partíamos en los años 2017 y 2018 de facturas de en torno a 15.000 euros. A día de hoy están en 6.000. Sí, por favor. Bueno, ¿cuál es la situación a día de hoy? Eso es un pantallazo de nuestro sistema de monitorización a día de ayer, 27 de enero. Como pueden ver, desde las 9 de la mañana prácticamente la comunidad es autosuficiente, pero tenemos un pequeño hándicap y es que en las horas centrales del día tiene lugar ese excedente, ¿no?, del que veníamos hablando. Entonces, con 2 años de monitorización que tenemos ya de esta instalación y gracias a la aprobación, si puedes pasar por favor, gracias a la aprobación de la orden que nos va a permitir repercutir esos coeficientes variables, implementar unos coeficientes variables para cada una de las horas del día, en cada uno de los días del año, ahora lo que hemos hecho es emitir un escrito a la empresa distribuidora diciendo que, además de esos 2 consumos, vamos a incorporar otros 2 consumos, más abajo, por favor. Ahí. Sí, incorporamos esos consumos 3 y 4, que son también del orden de 7.000, 8.000 kilovatios hora anuales, pero lo realmente interesante, lo tenemos en la siguiente diapositiva, que son los impactos horarios que van a tener esos coeficientes, ¿no? Para que lo entiendan así muy sencillo. Es verdad que ese suministro de calefacción representa un porcentaje muy alto del consumo. Pero claro, ¿cuándo tenemos ese suministro consumiendo mucha energía? En invierno. De manera que a la hora de establecer esos repartos inicialmente, cuando lo hicimos con la reglamentación vigente en su momento, lo coherente era aplicar esos términos, ¿no? El 80% para un suministro y el 20% para otro. A día de hoy, gracias a esta aprobación de esta orden, podemos establecer que en invierno el consumo predominante sabemos que es el del servicio de calefacción, de manera que tiene coeficientes horarios que rondan entre el 50 y el 70% dependiendo de las horas. Ahí hemos cogido un día medio del 15 de enero. ¿Vale? Eso sería un día que representa la campaña de calefacción en invierno y justo debajo tenemos esta misma instalación. El que está representado en verde es el mismo suministro, estamos hablando de calefacción, pero fuera de la temporada de invierno solamente vamos a mandar allí a compensar porcentajes que oscilan entre el 20 y el 30%. De esta manera, a día de hoy tenemos registrado que de nuestro sistema de producción el 75% de la energía que estamos generando se está autoconsumiendo, que es lo que realmente interesa. Pero tenemos un 25% que nos penaliza porque se está sometiendo al régimen de compensación y la repercusión económica que tiene es mucho más desfavorable. Con este cambio vamos a conseguir superar porcentajes del 90% de aprovechamiento, por lo tanto, a nivel económico pues vamos a darle un último impulso, ¿no? Vamos a lograr unos ahorros incluso superiores de los registrados hasta la fecha. Al final, este tipo de instalaciones tienen que entender que hay un denominador común y es que es un producto financiero. Todo este tipo de instalaciones tiene un componente medioambiental que cada uno le da la importancia que sea, ¿no? Hay personas o entidades que lo valoran mucho más positivamente, es como debe ser, y hay otros sitios en los que no se valora tanto, pero lo que es denominador común es que es un producto financiero, cuya rentabilidad depende de 3 factores. El primer factor es el precio de la luz. Cuanto más cara sea la luz, más rentables son este tipo de proyectos. El segundo factor es cómo se consume la energía y cuánto se consume. Y eso es algo que es responsabilidad, lógicamente, de quien consume la energía. Nuestra responsabilidad como ingeniería y como empresa instaladora es dar a conocer a ese usuario final la importancia que tiene hacer uso de la energía cuando se está produciendo. Ese factor, por tanto, no lo controlamos. Y el tercer y último factor que altera la rentabilidad de este tipo de inversiones es el dato de la producción. Y aquí, pues bueno, nosotros trabajamos con un formato que entendemos que es muy justo, sobre todo cuando hablamos, lo hacemos con cualquier cliente, pero sobre todo con comunidades de vecinos, y es que lo que estamos haciendo es garantizar ese tercer factor que les decía, de producción. Cuando nosotros hacemos un análisis financiero y lo planteamos a 25 años, para exponerlo
en una comunidad, ¿no?, en una reunión de una comunidad de vecinos, estamos presentando un cuadrante que a lo mejor nos devuelve una rentabilidad a 4, 5, 6 años, el tiempo que sea. Bien, como les decía, está totalmente condicionado por ese dato de producción. Entonces, nosotros lo que hacemos es instalar estos sistemas de monitorización, dar acceso a cualquier usuario, vecino, propietario de la comunidad para que pueda ir consultando diaria, semanal, mensual y anualmente esos datos de producción, y nosotros nos comprometemos a que esa cantidad de energía con la cual se ha formalizado la oferta y es la que va a generar el ahorro, nosotros la garantizamos hasta el punto de que si no se cumple, si no queda registrada en ese sistema de monitorización, pagamos el ahorro no satisfecho al precio al que esté pagando la energía a la comunidad. De manera que cualquier inversión en un producto financiero como es esto, que tiene un componente tecnológico, no pueda penalizar por un error ni en nuestra fase de diseño, ni siquiera en un error de montaje o cualquier otro tipo de error de material, ¿no? Y eso a día de hoy es posible, lo estamos haciendo, está funcionando muy bien con todas las instalaciones y tenemos cientos de instalaciones registradas, monitorizadas a tiempo real y todavía no hemos tenido que aplicar, afortunadamente, esto que les decía, ¿no? No hemos tenido que pagar o que reembolsar a nadie porque nos encargamos de hacer unos cálculos previos a la instalación de manera que luego cuadren perfectamente con la realidad. Bueno, para ir finalizando, les hablamos de otro proyecto muy interesante que estamos desarrollando en la actualidad. Es en una pequeña localidad del Pirineo Ostense, en la localidad de Jasa. Entonces, aquí un poco por iniciativa del Ayuntamiento van a acceder 3 edificios, una antigua escuela, el propio ayuntamiento, la cubierta del propio ayuntamiento y luego un edificio que tienen de uso polivalente. Y lo que vamos a hacer es montar entre esos 3 edificios, tenemos ahí ya hechos los diseños, caben 60 kilovatios pico y con esos 60 kilovatios vamos a poder generar más de 70.000 kilovatios hora anuales que van a ser aprovechados en diferentes consumos. Y lo interesante de este proyecto, sobre todo, es que damos acceso, ¿no?, como comentaba antes Carlos, damos acceso a los pequeños consumidores, en este caso los propios vecinos de la localidad. Estamos hablando de que en este caso real pues ya hay 37 vecinos que han manifestado su interés en participar en la comunidad y van a poder acogerse a esa energía, ¿no?, a un coste muy reducido con unas cuotas de inversión también muy reducidas. Además, este proyecto lo hibridamos con tecnología de origen geotérmico, montamos unos equipos para que estamos transformando, ¿no? Ahora mismo tienen un consumo de gasoil y ese consumo de gasoil lo vamos a eliminar, vamos a montar un equipo de geotermia, por lo tanto vamos a pasar a consumir electricidad, pero esa electricidad que consumimos se la vamos a aportar con este sistema fotovoltaico, de manera que se aprovecha en el mismo ayuntamiento, además está haciendo algo, pues, obviamente, ¿no?, con un factor social para favorecer a la población, poniendo a disposición algo que es, hoy en día es una suerte, ¿no?, y es tener un tejado con acceso al sol y que, de lo contrario, muchos vecinos pues, no podrían aprovecharse de este tipo de soluciones. Bueno, pues por mi parte nada más, me despido con una pequeña frase que define muy bien el proyecto de Almozara que les contaba, y es que desde el primer momento confiamos y creímos que podíamos sacarlo adelante y a día de hoy sin duda lo consideramos como un caso de éxito. Muchas gracias. Bueno, ahora si hay alguna pregunta, ¿es el micrófono? ¿Está por ahí? ¿Micrófono? Sí, bueno, muchas gracias a todos los ponentes, que follón de ley, ¿no? Para Rubén era una pregunta, a mí me interesaba conocer, claro, en el caso de Jasa has dicho que la iniciativa surgió del ayuntamiento. En el caso del Almozara, ¿cómo surgió esto? ¿Qué papel tuvo el administrador de la finca? ¿Fue iniciativa de un vecino? ¿Cómo surgió esto? Sí, pues, ¿se escucha? Sí. En el caso de esta comunidad,
fue efectivamente iniciativa de un vecino quien, bueno, conocía de nosotros, nos preguntó la posibilidad de montar un sistema exclusivamente fotovoltaico, y la realidad es que cuando nosotros fuimos allí con nuestro equipo de ingeniería a valorar la situación, nos dimos cuenta de que las necesidades energéticas del edificio iban mucho más allá, ¿no?, de lo eléctrico. Tenían una gran demanda de energía térmica y unos sistemas de calefacción bastante obsoletos. Paralelamente vimos que disponían de cubierta suficiente y de una sala de calderas que también se prestaba para implementar una de estas soluciones. Y ahí fue cuando nosotros ponemos en marcha nuestra maquinaria de ingeniería y empezamos a desarrollar diferentes soluciones para ver cuál de ellas puede encajar. Una vez que tenemos la solución propuesta, esto se expone con el presidente de la comunidad, lógicamente con el administrador, y en el momento en el que ellos ven que el proyecto es técnica y económicamente viable, lo que realizamos es una convocatoria, una reunión extraordinaria para darle tratamiento exclusivamente a este asunto, puesto que evidentemente en números económicos pues representa en este caso estamos hablando de una inversión de casi 300.000 euros del sistema de eficiencia energética. Y en esa reunión vamos con una presentación, con unos análisis financieros y con nuestro compromiso de la garantía de producción, que eso al final es lo que permite que una comunidad de vecinos consiga la credibilidad, ¿no?, o que mejor dicho, que nosotros consigamos la credibilidad ante una comunidad de vecinos, ¿no?, que es uno de los factores que más está costando. Y es que desgraciadamente, pues bueno, en este sector que ahora está muy en auge, pues también hay cosas que no se están haciendo del todo bien, y una de ellas es poner datos de ahorro que luego no llegan a cumplirse, ¿no? Entonces eso es un lastre para todo este negocio, y al final las personas afectadas pues es el vecino, ¿no?, que tiene que pagar una derrama pensando que a lo mejor iba a amortizar esa inversión en 4 años y luego se alarga hasta X. Entonces ahí es donde, cuando vamos con una solución bien estudiada y vamos con nuestro compromiso y nuestra garantía de producción, realmente el único factor que puede hacer que varíen esas cuotas es el precio de la energía, que ahí es donde nosotros no podemos hacer nada, ni nosotros ni el propio cliente, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues esta comunidad va a tener que pagar más, provocado por el aumento en el coste energético del gas, pero la realidad es que el proyecto es todavía más rentable, ¿no?, porque se están ahorrando más de lo que tendrían que estar pagando, de lo contrario. Entonces, bueno, es un proceso largo, pero básicamente basado en dar credibilidad, que es lo que necesitan las comunidades, y hacer que las soluciones que se plantean luego realmente se cumplan. ¿Qué antigüedad tiene ese edificio? La antigüedad del edificio como tal, pues no sé la cifra exacta, pero creo que podemos estar hablando de 25 años. Sí, en torno a 25 años. A ver, cuando hablo de rehabilitación térmica, nosotros somos especialistas en sistemas activos. Nosotros no intervenimos, a pesar de que sí que trabajamos en colaboración con empresas para dar el servicio integral a la comunidad, pero nosotros no atacamos a las medidas pasivas, ¿no?, que son las que reducen el consumo del edificio. Sin embargo, sí que tenemos soluciones, como estas que les contaba del sistema de gestión y estratificación de energía, que permiten optimizar la eficiencia y de alguna manera lo que hacen es reducir ese consumo. No lo reducen desde un punto de vista de pérdidas ¿no?, en la envolvente, que es lo habitual en las medidas pasivas, pero instalando esos sistemas de gestión y estratificación de energía sí que conseguimos que el rendimiento de las calderas mejore sustancialmente, el rendimiento de los sistemas de producción de solar térmica mejoran sustancialmente y la propia distribución de la energía también mejora, de manera que reducimos ese consumo de energía que, si lo sumamos a la producción fotovoltaica, pues claro, nos devuelve unos números de ahorro elevados. No sé si hay alguna pregunta más. ¿No? Yo es que tengo 3 comunidades. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por asistir, a los que también han ido siguiendo la jornada por YouTube.
Y bueno, otra vez agradecer a la Dirección de Cambio Climático y Educación Ambiental del Gobierno de Aragón por organizar esta jornada, que ha sido muy interesante conocer la parte más legislativa, la parte jurídica, ¿no? Sobre todo esa ley de propiedad horizontal que he explicado también, ¿no? Y tan desgranada, ¿no? Como yo creo que ha sido muy útil. Y la parte de Rubén Mungía y de Climaelec, ¿no? Conocer esos casos reales, ¿no? A partir de esas reales decretos, ver cómo luego se materializan, es lo que también ayuda un poco a motivarnos y a poder proponer, ¿no? Tanto en nuestras comunidades de vecinos o impulsar por nuestra cuenta este tipo de proyectos. Así que muchas gracias a todos.